Bueno, pues buenos días a todos. Empezamos con un poquito de retraso, pero el tráfico tiene algunos de los participantes e invitados retenidos sin llegar, pero no podemos esperar más. Entre ellos al presidente de la asociación. Pero bueno, bienvenidos a todos en nombre de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, AEDIR. Os damos la bienvenida al Observatorio Desalación y Reutilización como garantía de suministro para el regadío en tiempos de sequía. Queremos agradeceros a todos la presencia en este evento y muy especialmente la colaboración y el apoyo a las autoridades y representantes de las administraciones, instituciones y empresas que participáis hoy aquí. Y bueno, pues muchas gracias porque hemos tenido una respuesta muy positiva en cuanto hemos contactado con todos vosotros. Contamos con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Dirección General del Agua de la Comunidad de Murcia, la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia, ESAMUR, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Aquamed, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, FENACORE, New Growing Systems, Canal de Isabel II y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Gracias también a todos los profesionales que nos habéis apoyado y ayudado a organizar este evento. Buenos días. Nos gustaría, para comenzar, empezar con una imagen, la que ven aquí. Es la imagen, la foto ganadora del primer concurso de fotografía que ha celebrado AEDIR, la Asociación Española de Desalación y Reutilización, este año, 2024. El autor se llama Francisco Javier Domínguez y se titula Como alma en pena. Yo creo que ya el título es toda una declaración de intenciones. Esta imagen captura de forma, creemos excepcional, la grave realidad de sequía que vivimos en estos momentos en España. Esta imagen, además, también es un recordatorio visual del enorme desafío al que nos enfrentamos y subraya, además, la urgente necesidad de planificación y la búsqueda de soluciones. Hablábamos antes aquí de que era necesario buscar soluciones innovadoras, por supuesto, pero también sostenibles, que garanticen, por supuesto, la seguridad hídrica de nuestras regiones. Esta imagen, además, nos ayuda a justificar el porqué de este observatorio. Nos encontramos hoy aquí en el Ateneo para compartir conocimientos y compartir experiencias de nuestros recursos hídricos, pero también de las experiencias agrícolas que tenemos en España. El objetivo de la asociación de AEDIR hoy no es otro que reunir a todos los actores clave que ahora vamos a escuchar en unos breves minutos y poner de manifiesto, además, que España podemos decir que es un ejemplo en el uso de recursos no convencionales, no solo para fines potable, que lo somos, por supuesto, sino también para fines agrícolas. En tiempos de sequía, la desalación y la reutilización juegan un papel fundamental. Juegan ahora, han jugado y van a jugar en un futuro un papel fundamental para garantizar el suministro y, volvemos a repetir, la sostenibilidad de todas nuestras actividades agrícolas y posicionarnos e indicar que España es todo un ejemplo a nivel mundial en estas prácticas. Y bueno, entrando en el tema, y es que en nuestro país el 21% del agua que desalamos se utiliza en la agricultura, lo cual demuestra que es viable técnica y económicamente. Hoy debatiremos sobre ello. De hecho, bueno, pues la mayor parte de las comunidades de regantes e industrias agrícolas del sureste español y de nuestras islas están acostumbrados a trabajar con aguas desaladas. Además, España también es líder en reutilización de aguas residuales en Europa. En este momento, la media nacional supera el 5%, que es más del doble que la media europea. Y más del 60% de estas aguas regeneradas están destinadas a uso agrícola. De nuevo, volvemos al tema de nuestro observatorio, especialmente las regiones de nuestro sur, Levante y las islas, y constituyen un complemento no solo importante, sino necesario a los recursos hídricos convencionales. Este evento es una oportunidad para compartir conocimientos, experiencias e innovaciones. Queremos que este observatorio sea un foro de intercambio y aprendizaje. Es un debate, un lugar donde se destaquen las mejores prácticas y se fomente la colaboración entre todos los sectores implicados. Y resalto la palabra colaboración. La solución no es única ni sencilla. Tenemos el conocimiento y la tecnología para que con una adecuada planificación de recursos se garantice la seguridad hídrica en todas nuestras regiones. Muchas gracias y bienvenidos al Observatorio de AEDIR.
A continuación, aunque tienen ya el programa que se les ha facilitado para situarnos, vamos a contar con una apertura por parte de Francisco Hijós, subdirector general de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio de Transición Ecológica. Después de esta apertura, continuaremos con 3 ponencias que nos ayudarán a contextualizar y conocer experiencias en España desde puntos de vista diferentes, que es lo que tratamos de poner de manifiesto en este observatorio, ¿no? Porque la solución, como ha dicho Silvia, a esta sequía que sufrimos no es única y no es sencilla. Contaremos con la visión de una empresa pública estatal que actúa como operador integral de infraestructuras hidráulicas, una entidad regional de saneamiento y depuración y, por último, un usuario final industrial de un recurso no convencional como es el agua desalada. Y ya, como parte también del observatorio, cerraremos con una interesante mesa redonda donde se aportarán, como decimos, distintos puntos de vista y seguro que se discutirán interesantes temas. Y de esta forma, y ya para no alargarnos más, damos paso a Francisco Hijós, subdirector general de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio de Transición Ecológica. Gracias. Bueno, pues buenos días. Es un placer estar aquí en esta sede, en el Ateneo, y atender a esta invitación, amabilísima invitación que AEDIR pues, ha realizado a nuestro ministerio en la persona pues, de nuestro secretario de Estado y directora general del Agua. Lo primero que me corresponde pues, es excusar especialmente a mi directora, que hubiera estado encantada de haber podido asistir. Desgraciadamente, pues, las complicaciones de su agenda no se lo han permitido. Y bueno, pues lo que me ha encargado como representante pues, de la Dirección General es, en primer lugar, transmitirle sus excusas por no haber podido asistir a este acto que, por otra parte, pues no hace más que mantener esa tradición de estas jornadas de congresos que AEDIR lleva desarrollando desde hace tantísimos años y que son realmente pues, un escenario, un ágora indispensable, me atrevería a calificar, pues, para ser un punto de encuentro, de expansión, de compartir el conocimiento, las experiencias, las últimas tendencias. Sus excusas por no haber podido asistir y, desde luego, su aplauso a esta iniciativa y su apoyo y por ende, pues el de todo el Ministerio pues al mismo. Saludo especialmente a las autoridades también que están en el ámbito autonómico presentes. Creo que también hay por parte del Ministerio de Agricultura algún representante. Perdóname, como algunos nos conozco, soy nuevo en plaza, pues a lo mejor mis fallos protocolarios pues son demasiado, pido humildemente por anticipado perdón. Bueno, dicho eso, pues el interés por parte del Ministerio de Dirección General de participar, de estar presentes, y agradecer también a AEDIR su invitación, pues yo simplemente añadir muy poco más a lo que he dicho, porque creo que hay pues ponentes, expertos y técnicos mucho más cualificados para detallar los distintos aspectos que estos dos temas suscitan de grandísimo interés. Los recursos no convencionales, que en mi humilde opinión cada vez merecen menos la cláusula negativa, cada vez yo creo que se están convencionalizando más, creo que en algún caso lo vamos a ver, y forman, yo creo que ya parte pues, muy importante de los recursos hídricos de nuestro país. Respecto a la reutilización, pues bueno, qué decir, pues que efectivamente, tal como se señalaba desde la organización, pues bueno, España es un referente, ¿no? Si las estadísticas no nos engañan, pues creo que somos el 4º país por capacidad instalada. Prácticamente 1/3 de los volúmenes de agua reutilizada de la Unión Europea pues tienen el marchamo de nuestro país, y la utilización, sobre todo, como muy bien se ha señalado, pues en zonas muy específicas que aspiran a expandirse, como puede ser el arco mediterráneo, pues muy elevado, ¿no? Del orden pues, de esos 400 hectómetros cúbicos de los que se ha hablado, con un 60% de aplicación a la agricultura. Y, bueno, y con un condicionante previo que yo sí me gustaría resaltar, y es que para poder reutilizar primero hay que depurar, y hay que depurar bien, ¿no? Ahí pues, es uno de los primeros retos a los que todos nos estamos enfrentando. Somos todos conscientes pues, de la situación de cumplimiento respecto pues, a los objetivos de calidad que nos fija la Directiva Marco, las masas de agua, en fin, no voy a
reiterativo con este asunto. Tenemos un 40% de nuestras masas todavía pues, en un estado que no es el óptimo, y ahí pues, evidentemente hay un esfuerzo muy importante que desarrollar en materia de depuración y evidentemente de reutilización. Afortunadamente, si las estadísticas tampoco nos engañan, pues prácticamente un 20 y tantos, un 25% de las instalaciones actuales de depuración tienen la capacidad tecnológica ya en sus propios diseños pues, para ser capaces de ofrecer pues, un resultado satisfactorio en cuanto a los criterios y requisitos de esa reutilización, ¿no? Este sería un poco pues bueno, el panorama que tenemos, el que hemos heredado y al cual pues, tenemos que hacer evolucionar, evidentemente. Bueno, pues hay un proyecto de Real Decreto de Reglamento de Reutilización muy avanzado, ya se sometió pues, a consultas, se fue elevado al Consejo del Agua, creo que en breve pues, será remitido también a la consideración del Consejo de Estado, si no lo ha sido ya, y a partir de allí, pues bueno, en ese reglamento pues, se va a consolidar todavía más pues, el papel estratégico de la reutilización, no ya solo como una fuente directa pues, de recursos a los que complementar otros convencionales, sino también como un elemento muy a tener en cuenta para conseguir esos objetivos, ¿no?, de mejora en la calidad de masas de agua, efectos sustitutivos, su papel preponderante en zonas con elevadas presiones pues que permitan liberar recursos convencionales aplicando pues, en todo tipo de objetivos ambientales, económicos, pues el agua reutilizada, y eso pues está al caer, ¿no? Es algo muy próximo, así como la reforma de la directiva, de la cual pues, he tenido oportunidad de cambiar impresiones con algunos de los asistentes nada más entrar, y eso pues es lo que nos depara el futuro y evidentemente es lo que creo que son acicates adicionales pues, para perseverar en el esfuerzo de seguir avanzando en un aspecto tan importante como es este. Respecto a la desalación, pues bueno, hay aquí pues, personas que estoy viendo aquí a Mario de Aquamed, estoy seguro pues, que vamos a tener un amplio detalle pues, de cuáles son el presente y el futuro de la desalación por parte de la sociedad. Yo simplemente pues, bueno, insistir también en el papel puntero que España, tal como también se ha dicho en la organización, pues supone a nivel mundial. Creo que somos el cuarto o quinto país también por capacidad de producción, producciones pues, que a pesar de la volatilidad en función pues, de las circunstancias climatológicas pues, se va consolidando con una tendencia al alza que evidentemente además pues, en los próximos años se tiene que consolidar y se tiene incluso pues, que acusar muchísimo más. La desalación pues, es evidente y obvio, pues, que es fundamental, estratégica para nuestras islas, para nuestro litoral mediterráneo, y de ella pues, cuelgan amplísimos intereses económicos y poblaciones pues, de gran entidad de nuestro país. En fin, simplemente insistir en la idea de que perseverar en estos esfuerzos pues sale a cuenta, es algo que yo creo que nos obliga pues nuestras propias circunstancias. Hemos atravesado, en algunos casos siguen estando presentes pues unos efectos muy preocupantes de las sequías, se cronifican, tanto la desalación como especialmente la reutilización nos instalan ponerse en el mundo de la circularidad, ¿no?, en ese mundo del aprovechar los recursos, de acercarlos lo más posible pues, a las demandas, y desde allí pues, yo creo que todos los esfuerzos que se vayan a cometer en el futuro pues van a ser importantes. Desde el punto de vista financiero hay compromisos pues, en el tercer ciclo de planificación, hay, pues bueno, dentro de esos programas de medidas pues hay inversiones importantes en el ciclo 2022-2027, si no recuerdo mal, del orden de 800 millones de euros para la desalación y de un poco menos de la mitad, 450 para la reutilización. Y bueno, yo creo que uno de los grandes retos que todos tenemos pues será, con la ayuda de todos, pues intentar cumplir esas cifras. Si lo logramos al final de estos ciclos, pues yo creo que habremos contribuido a hacer mejor la vida de nuestros ciudadanos y de nuestras comunidades. Y para acabar, pues si me permiten ustedes una anécdota, que en fin, la tengo muy presente y que creo que ilustra un poco todo esto que vamos a comentar hoy, ¿no? Caso de la sequía, caso de una importante zona metropolitana española, Barcelona y zona metropolitana, donde
en estos momentos. No hay ninguna duda que la integración de estos dos tipos de recursos, además en sintonía y en armonía, pues son los que han permitido salvar un primer gong, ¿no? Una primera situación absolutamente comprometida en el abastecimiento de nada menos que 6 millones de habitantes. Bueno, pues es esa combinación, pues la desaladora de Barcelona funcionando a plena producción, más la depuradora del Bajo Llobregat, donde, bueno, una reutilización muy ambiciosa que además, pues 2 metros cúbicos por segundo, rebombeados 16 kilómetros aguas arriba del río para luego ser captados en un abastecimiento indirecto 8 kilómetros aguas abajo, pues está funcionando de forma permanente, de manera que en estos momentos pues el 35% de las demandas del área metropolitana de Barcelona pues están siendo atendidas por la combinación en armonía pues de estas dos fuentes de suministro, ¿no? Que hace unos años pues podía parecer quimérico o un poco exagerado, pero que hoy día ya es una realidad. Bueno, pues por ahí parece que va el camino y por ahí pues tenemos, yo creo que, interesantes desafíos que resolver. Por mi parte, nada más agradecer una vez más a la organización la invitación, a ustedes por su paciencia por oír este pequeño exordio y simplemente reiterar pues, que el Ministerio de la Dirección General de Agua está totalmente a disposición pues, de iniciativas como estas y en concreto de la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la apertura. Vamos a dar paso a 3 ponencias específicas sobre diferentes aspectos relacionados con el regadío. La primera será sobre la situación de la desalación para regadío en España, a cargo de Jaime de Miguel. Jaime de Miguel es ingeniero de caminos, canales y puertos, con dilatada experiencia, yo creo que todos le conocemos en el sector, tanto pues en la explotación y desarrollo de infraestructuras hidráulicas, plantas desaladoras, gestión de recursos hídricos y de mercados regulados. Actualmente desarrolla su actividad profesional en Aquamed como gerente territorial de la Cuenca del Seguro, habiendo ocupado previamente diversos cargos en la misma organización. Pues, bienvenido, Jaime, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todo el mundo. En primer lugar, agradecer a EDIR la organización de un evento como este, el Observatorio del Agua, y en un momento tan oportuno y tan clave para los próximos años. Y agradecer al Ateneo también el recibimiento que nos ha dado. En los próximos minutos voy a intentar contraponer esta fotografía con otras 3 fotografías figuradas, de manera que intentemos borrar un poco la pena y la sustituyamos por un poco de esperanza. Sí, gracias. Y las 3 fotografías que quiero trasladar es cuál es la situación actual de la desalación para regadío en España. En segundo lugar, qué contempla la planificación hidrológica vigente en cuanto a la desalación. Y, en tercer lugar, cómo ayuda o cómo participa la desalación en los episodios de sequía. Como saben ustedes, Aquamed es una sociedad estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que ha desarrollado y ha construido ya un total de 12 plantas desaladoras con una inversión de más de 1.500 millones de euros y una capacidad de producción de en torno a 400 hectómetros cúbicos año. Y llevamos ya producidos en torno a 2.700 hectómetros cúbicos de agua. Esta producción viene de largo, viene desde el año 2005 hasta, los datos que aparecen en la gráfica llegan hasta el 2023, pero vemos que la tendencia ha cambiado clarísimamente en los primeros años con unas bajas producciones y sobre todo un destino claro que es el abastecimiento, en torno al 80-90% del agua que se producía iba al abastecimiento. Y ahora mismo, según se han ido poniendo en funcionamiento las plantas desaladoras, y en especial las plantas desaladoras que tienen un uso mixto, que son las desaladoras de Torrevieja, Águilas, Valdelentisco y Carboneras y Campo de Dalías, pues hemos conseguido cambiar o invertir esa tendencia y ahora mismo el uso que es mayoritario es el regadío, llegando incluso en torno al 80% en estas plantas. Como vemos, esta es la evolución. El máximo de producción lo hemos obtenido el año pasado, en 2003, con 300 hectómetros cúbicos, de los cuales 214 provenían de estas desaladoras mixtas de regadío y abastecimiento.
y en torno a 178, 180 hectómetros cúbicos han ido destinados al regadío. Con lo cual estamos viendo ya que el regadío es un usuario estable y ya consolidado del agua desalada. Como anécdota les cuento, en el mes de abril se abrieron las plicas de dos procedimientos de competencia de proyectos que abrió la Confederación Hidrográfica del Segura para otorgar concesiones para 20 hectómetros cúbicos en Torrevieja y 5 hectómetros cúbicos en Águilas, y se han resuelto con una demanda 6 veces por encima del volumen ofertado. Es decir, que hay una alta aceptación del agua desalada para regadío. En cuanto a la planificación hidrológica, en enero del 2023 se aprobó el nuevo ciclo de planificación 2022-2027 y los planes hidrológicos de las demarcaciones del Júcar, Segura y de las cuencas mediterráneas pues identificaban 3 problemáticas comunes, entre otras, obviamente. La primera es la situación de la mayoría de las masas de aguas subterráneas. Aquí he enlazado las láminas de los 3 planes hidrológicos y vemos que las masas que en mal estado pues son predominantes en esta zona. A eso le añadimos la situación de infradotación de algunas zonas regables y obtenemos que el regadío tiene una falta de garantía muy importante motivada tanto por los 2 hechos anteriores como por la variabilidad y reducción de las aportaciones. Estos planes hidrológicos concluyeron que la desalación es una pieza esencial para la gestión de cuencas como la del Segura. Y adicionalmente planifican en este ciclo la incorporación, como decía Francisco Hijós, la incorporación de una ampliación de la capacidad de producción, incluso en algunos casos nuevas plantas desaladoras. ¿Cómo llegar a este objetivo del plan fijado en los planes de cuenca? Pues para ello el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General del Agua, ha establecido o ha diseñado un escenario de manera que podamos alcanzar esos objetivos con la compatibilidad medioambiental que se requiere y consigamos poner a disposición un volumen importante de recursos hídricos procedentes de desalación, sobre todo y en especial a un coste, a una tarifa que sea asumible para el regadío. Las primeras medidas, que son nuevas inversiones, están ya en proceso a través de la ampliación de las plantas desaladoras, de las 5 plantas desaladoras mixtas que hemos visto anteriormente, las obras de interconexión de desaladoras también en la cuenca del Segura, la construcción o implantación de plantas solares fotovoltaicas asociadas a las plantas desaladoras y, en algunos casos, nuevas plantas desaladoras también que aporten nuevos recursos. Este es el escenario final, pero para llegar y para facilitar la transición a ese punto se aprobó en el año 2023 una orden ministerial que permitía la exención parcial y temporal del principio de recuperación de costes, de manera que, voy a utilizar una expresión muy común en estos días, de manera que topó las tarifas para el agua desalada para regadío. De manera que estableció unas tarifas que serían las que obtendríamos como resultado de la implantación de todas las medidas que están diseñadas en ese escenario. Las más importantes son la ampliación de las desaladoras, como ven, en torno a 280 millones de euros para incrementar la capacidad de producción en 85 hectómetros cúbicos, las plantas solares fotovoltaicas en torno a 190-200 megavatios instalados y unos 270 millones de euros. Y la interconexión de desaladoras, que tiene una inversión también en torno a 240 millones de euros. La tercera fotografía que les quería trasladar es cómo participa la desalación en los episodios de sequía. Como saben, tenemos un instrumento muy bueno para enfrentarnos a estos episodios, que son los planes especiales de sequía. Ahora mismo el vigente es el del 2018 y se está revisando. Y en esa revisión ya se han hecho un análisis de las 3 últimas
sequías que hemos tenido, y vemos cómo en las tres ha estado presente la desalación, y es verdad que de manera diferente. La primera es el periodo 93-95, y en aquel momento a lo que se llegó fue a construir pequeñas desaladuras y principalmente privadas. Pero lo que sí que se concluyó de manera clara es que la desalación tenía que formar parte y tenía que incorporarse a la planificación de una manera importante. En segundo lugar, en la segunda sequía del año 2005-2008 ya nos encontramos con algunas plantas desaladoras construidas, como Alicante 1, San Pedro del Pinatar 1 de la Mancomunidad de Canales del Villa y la de Valdelentisco en el año 2008 de Aquamed. Y gracias a esto que se consiguió que el abastecimiento municipal no tuviera restricciones, cosa que sí pasó en la sequía anterior. Y la última sequía, 2015-2019, ya con otras plantas desaladoras y las grandes plantas desaladoras ya construidas, las medidas que se adoptaron fueron poner a disposición de la cuenca y en especial del regadío toda la capacidad de producción que no había sido, que estaba disponible, no estaba utilizada o no había sido asignada, y aportar ayudas económicas al regadío para la utilización de este agua. Estas medidas son las que marcan un poco la tendencia en el nuevo plan especial de sequías, si bien nos encontramos con una situación que cambia y ha evolucionado, ¿no? Que lo veremos al final. Entonces, en este plan de sequía establece una serie de medidas para afrontar los episodios. La primera es una medida preventiva que pretende optimizar la gestión del recurso antes de que se produzca la emergencia. Este paso es esencial porque, sobre todo, necesitamos la coordinación entre los distintos usos con antelación. Dentro de las medidas operativas que establece está la movilización de la totalidad de la capacidad de desalación construida o instalada en cada momento, a través de la reasignación de volúmenes y la facilidad o facilitar de alguna manera que el agua llegue a más zonas regables. Y, por último, son medidas organizativas y de seguimiento de las sequías. Entonces, el paradigma con el que nos encontramos ahora mismo, y que entiendo que es quizás uno de los retos en los que nos vamos a enfrentar, es que lo que tenemos todos claros es que el agua desalada se considera un recurso estratégico por la plena garantía que otorga al recurso. Y, en segundo lugar, nos estamos dando cuenta que, como les he comentado antes, que las peticiones de agua desalada han sido 6 veces superiores a la oferta que había, la capacidad que había instalada, que quiere decir que el agua desalada ya es un recurso habitual en situación ordinaria. Y en tanto que es un recurso habitual en situación ordinaria, ha perdido eficacia a la hora de ser una medida de lucha contra la sequía, porque ya no existen tantos recursos disponibles o no utilizados desalados en el momento en el que llega la sequía. Por contra, creo que es el aspecto más importante, está reduciendo clarísimamente la exposición y la afección de las demandas agrarias ante los episodios de sequía. Es decir, estamos fortaleciendo a esas demandas de manera que el impacto que tenga la sequía pues, sea solo de una parte menor de sus recursos. Seguro que será una parte importante, pero a la medida que esto vaya aumentando pues se verá disminuido. Pues nada, muchas gracias a todos y espero haber trasladado esas 3 fotografías y esa esperanza para contraponer a la pena. Muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias, Jaime. La siguiente ponencia, situación de la reutilización para regadío en España, corre a cargo del director técnico de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración, ESAMUR, Pedro Simón. Pedro es ingeniero industrial con más de 30 años de experiencia en la gestión de agua, especialmente en el tratamiento de aguas residuales, tanto en el sector privado como en el público. El inicio en el sector del agua fue en la empresa privada Aquagest, con varios puestos en 7 años y terminando como director técnico en las regiones de Valencia y Murcia. Director general durante 7 años en la entidad de saneamiento de la Comunidad Valenciana y desde el 2002 trabaja como director técnico en ESAMUR.
Es profesor, además, en varios máster y cursos internacionales y nacionales de gestión de agua y coautor de varios libros sobre tratamiento de aguas residuales, participando además en 15 proyectos de investigación europeos. Muchas gracias, Pedro. Vale. Muchas gracias primero por la invitación y la oportunidad de ver aquí a amigos que hace tiempo que no veía y grandes expertos y poder debatir sobre los temas que nos interesan a todos. Empiezo poniendo esta diapositiva, que es una diapositiva para situarnos. Realmente no se está reutilizando toda el agua que se debería en agricultura. Y en muchas regiones ahora, pues se están arrepintiendo bastante de no haber empezado antes. Hay algunas que vamos un poco más avanzados, como en la zona de Murcia, pero realmente, como vemos, el porcentaje total es bastante reducido. Ahora después, en una diapositiva, intentaré explicar cuáles son las razones, creo yo, para que en unos sitios se haya desarrollado y en otros no. Y luego, lógicamente, tenemos que cumplir una normativa. Esta es la normativa que tenemos actualmente, viene de Europa, se aprobó en el 2020. El reglamento es bastante estricto comparado con la normativa que teníamos nosotros hasta este año 2023, que es cuando ya entra en vigor. Y ahora, el Ministerio está bastante avanzado ya, como decía el subdirector, en un nuevo proyecto de Real Decreto que sustituiría el 1620 del 2007. Hay una versión posterior a esta, pero está bastante avanzado y cumple bastante lo que, digamos, las directrices que vienen de Europa. Voy a dar mi opinión sobre cuáles creo yo que son los puntos clave para la reutilización de agua. Primero, evidentemente, tiene que haber escasez, pero eso de escasez es un tema muy relativo. Yo hace 2 años estuve en Orense y había una sequía gordísima. Hay veces que en zonas pues sí que tienen agua, pero puede ser que luego no tengan. Es decir, el tema de la sequía es un tema que casi nos va a pillar a todos. Y estoy hablando también de otros países que antes disfrutaban de bastante agua y ahora ya no lo tienen. Francia, Alemania, y están ya bastante escasos. Luego, lo primero, tiene que haber escasez. En Galicia este año, evidentemente, reutilizar pues no tendría mucho sentido con lo que está lloviendo. Esto creo que es un tema importante. Voluntad política. Los temas de depuración y demás son temas municipales. Y al ser municipales, y el tema de la agricultura es un tema, digamos, que no sigue los mismos límites. Entonces, muchas veces no hay una buena sintonía entre la parte municipal y la parte de regadío. ¿Por qué? Pues porque son esferas distintas. Entonces, por ejemplo, el tener organismos que sean capaces de implementar, de ayudar a unir esas dos partes, creo que es bastante importante. Por ejemplo, la entidad de saneamiento, por ejemplo, otras entidades que hay en Mallorca, temas de balsas y demás, o lo que hay, por ejemplo, en Tenerife, creo que son pues organismos que pueden ayudar bastante a que haya una mayor utilización. Luego, evidentemente, necesitamos que haya infraestructuras. Si no hay infraestructuras de tratamiento, pues no tenemos nada y eso, evidentemente, es evidente que las necesitamos. Y esto es muy importante, el tema del control. El tema del control no es suficiente con que tengamos las infraestructuras. Es necesario que las controlemos muy bien y que no fallemos nunca. Yo allí siempre digo a mi gente que no podemos fallar ninguna vez, porque una vez que fallemos podría pasarnos una historia como la crisis del pepino que nos acordamos y entonces ya la hemos liado. Así que no se puede fallar nunca. Hay que incrementar mucho el tema de los controles. Ya, tío, ¿cómo le ha ido esto? El tema de la confianza para mí es el clave. Si el usuario no tiene confianza en ese agua, no la va a coger. Y si no la coge, pues no va a haber reutilización. Para mí es el principal problema que hay ahora. No se fían en muchos casos los regantes de esa calidad de agua, de que sea suficiente y no le vaya a causar problemas. Entonces, esto es un tema fundamental y ahora hablaré un poco más de él. Y luego, pues está el tema de los costes, que quién los afronta. Y esto, pues es la parte fea y la parte que se puede discutir mucho y que cada uno tiene su opinión. En Murcia, por ejemplo, pues se decidió por parte del Gobierno regional el pagar esos costes de regeneración por parte del recibo del agua y así lo estamos haciendo. Ahora intentamos que nos ayuden un poco los regantes para llegar antes a los objetivos que tenemos y estamos en ello. Hablaré un poquitín de tecnología porque realmente tenemos muy poco tiempo. Lo primero que teníamos que hacer, ¿qué era? Porque, claro, en Murcia teníamos muchas instalaciones que había que adaptar. Lo primero hicimos, pues, un estudio bastante potente de todas nuestras instalaciones para ver hasta dónde podíamos sacar partido de ellas. ¿Por qué? Porque luego necesitamos entonces menos esfuerzo a la hora de ampliar esas infraestructuras y demás. Entonces, pues, utilizamos tecnologías como CFD y demás. El tema del control, estamos potenciando mucho el control en las plantas. Es absolutamente necesario porque si no, ya digo que
podemos tener fallos que repercutan de una manera bastante grave. ¿Qué tecnologías son las que hemos encontrado nosotros al final para las clases más exigentes, que son pues, las que parece que cumplen mejor? Ultravioleta y membranas. Son los dos sistemas que estamos trabajando más. Tenemos muchas instalaciones, mucha experiencia ya en la región trabajando con todos los tipos de tecnología, y estos son los que hemos encontrado que son más interesantes. Pero estamos avanzando, mejorando las membranas, usando ozono también en combinación, y digamos que más o menos pues, conocemos todas las tecnologías que pueden ser eficaces para lo que nos están pidiendo. Y luego el tema de confianza, como decía antes, ¿en qué se basa la confianza? Tiene dos patas, la transparencia y la investigación. ¿Por qué transparencia? La gente tiene que ver que realmente no es un agua rara, no es algo demoníaco que cualquiera sabe lo que lleva, eso no. Hay que enseñárselo, hay que ver. Miren ustedes lo que es este agua, miren ustedes cómo sale el agua, miren ustedes los controles que hay. Eso es muy importante. Tenemos muchas visitas en nuestras plantas de muchos países, de muchas regiones, damos cursos y demás allí, y bueno, pues creemos que es un tema muy importante para fomentar la reutilización. Investigación, ¿por qué? Porque tenemos que quitar miedo. Hay que quitar miedo para dar confianza. La gente cuando oye hablar de agua tratada, depurada, siempre están pensando, bueno, y eso de los contaminantes emergentes, eso no será un problema. Y todos los temas estos de resistencia a antibióticos, todo ese tipo de cosas, ¿es importante o no es importante? Entonces, lo que hemos hecho allí ha sido salir fuera, no quedarnos en las plantas y ver cuáles son las tecnologías y demás y quedarnos ahí. No, hemos salido fuera y hemos estudiado realmente qué pasa luego con esos contaminantes emergentes, por ejemplo, si llegan o no llegan a los productos agrícolas, si llegan o no llegan al suelo, cuáles de ellos llegan, cuáles no. Es un tema muy importante para quitar miedo a la gente y que vean que no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí abajo hemos estudiado resistencia a antibióticos. También es un tema muy importante porque va a ser un problema muy gordo en el futuro. Bueno, pues todos esos temas creo que es muy importante que fomentemos la investigación para dar confianza. Y ya conclusiones, porque la verdad es que tenemos muy poco tiempo para contarlo, yo me pasaría mucho más tiempo, pero no me dejan. Entonces, conclusiones. Primero, en algunas regiones llevamos mucho tiempo ya reutilizando el agua, no ha habido ningún problema y realmente pensamos que es una solución que siempre está ahí. Siempre está ahí porque bueno, pues, lo primero que tiene agua es el abastecimiento urbano y entonces bueno, pues ahí tenemos siempre. Estamos trabajando ahora en los temas de adaptación al reglamento. Las normativas que teníamos antes ya eran suficientemente buenas. Si miramos lo que dice, por ejemplo, la EFSA, la European Food Safety Authority, dice que se pueden regar lechugas perfectamente, hablando coloquialmente, con 100 de Escherichia coli. Aquí hemos puesto ahora 10 en la nueva normativa europea. Es decir, estamos muy del lado de la seguridad, 10 veces más. Estamos con agua casi potable, con lo cual estamos, ya digo, muy alejados de cualquier riesgo que pudiera haber. Tecnologías. Tenemos las tecnologías que queramos, no hay ningún problema. Podemos usar cualquier tecnología, sabemos hacerlo y ese no es el problema en absoluto. Por lo tanto, tecnologías hay de sobra. El tema de la prevención es muy importante. Hay que trabajar en los alcantarillados. Intentando que no entren esos productos que luego pueden generar problemas, intentando, sobre todo, el tema de salinidad, que para mí es el principal problema que va a tener la salinidad. No va a ser ni el tema de emergentes, ni microplásticos, ni nada de eso. Va a ser la salinidad, porque la salinidad estropea ese recurso y es muy importante atacar eso en el origen y no al final. Al final también se puede hacer, poner por una desaladora, sabríamos poner el desalador y tal, pero ¿qué narices hacemos luego con la salmuera? Que es el principal problema que hay luego. Entonces, para mí, lo ideal, atacar la prevención, y esto los ayuntamientos sí que tienen que tomárselo muy en serio. No podemos estropear un recurso. Y luego, bueno, pues es algo que cada día se necesita más y que esto ha venido para quedarse y para incrementarse cada vez más. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Pedro, además por ajustarte al horario porque vamos un poco justos. Así que bueno, doy paso al siguiente ponente, que es Antonio Oliva, ingeniero agrícola y director de I+D de la empresa New Growing System desde hace 18 años. Es una empresa dedicada a la fabricación del sistema hidropónico, recirculante NGS e invernaderos tecnificados. Y bueno, pues nos va a hablar pues, del sistema hidropónico NGS como innovación en ahorro de agua. Un tema muy importante para cerrar el ciclo de todos los que estamos hablando hoy aquí. Bienvenido, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a EDIR para esta ponencia, ¿no?
Nosotros hace ya más de 25 años, somos una empresa del sur, de Almería. Antes de que llegaran las primeras desaladoras, ya iniciamos o tenemos un problema de escasez de agua, y lo que hicimos fue diseñar un sistema que es el sistema NGS, que es un sistema hidropónico recirculante. ¿Con qué finalidad? Pues si ya antes no había agua, intentar aprovecharla al máximo, ¿no? Lo que pasa es que después han llegado las primeras desaladoras, hace ya, como he comentado aquí, unos 20, 25 años, ¿no? Y a partir de ese punto, pues se ha solventado el problema en parte, ¿no? Sí es cierto que en los últimos años, sí que el tema de la sequía ha hecho que de nuevo nos replanteemos la situación de, hay muchas zonas de España, el sur y el sureste, donde tenemos muchos clientes, pues no tienen agua para poder cultivar o han tenido que reducir su superficie. Entonces, es un poco la voz de esos agricultores, de esas empresas que de alguna manera necesitan una herramienta para, primero, aprovechar el agua que hay disponible y, segundo, pues aprovecharla, tener más producción, tener más calidad, etcétera, para ser más competitivos. Nosotros hace ya más de 25 años desarrollamos y patentamos el sistema NGS. Es un sistema hidropónico, como he dicho, puro, ya no necesito el suelo para poder cultivar. Eso tiene muchos beneficios porque, bueno, hay diferentes tipos de suelos con diferentes estructuras, salinidades, patógenos, etcétera. Todo eso ya no lo necesito, es decir, ya me quito ese problema de en medio, ¿no? Yo voy a cultivar en el sistema NGS y tiene ciertas ventajas que me gustaría destacar, ¿no? Tenemos diferentes capas dentro de la multibanda que llamamos nosotros. Entre cada una de esas capas, aunque sea un espacio pequeñito, el agua cae cada 20 o cada 40 centímetros, va cayendo en efecto cascada, y eso lo que provoca es una oxigenación de la solución nutritiva. Esa oxigenación de la solución nutritiva, al final, lo que provoca es que las plantas tengan mayor capacidad de crecimiento radicular y que tener más raíz, o que las plantas se desarrollen a todos los niveles que tiene el NGS, dependiendo del cultivo, pueden ser 3 niveles o pueden ser 4 o incluso más, hace que la planta tenga mayor capacidad de absorción, y eso hace también que los cultivos pues, tengamos más ciclos de lechugas, tenemos más producción de tomate, podamos intensificar más plantas por metro cuadrado, y eso hace al final que seamos más competitivos, ¿vale? Este modo de esquema, ese es un esquema de cómo se desarrollan nuestros proyectos. Como digo, en la zona de Almería, Murcia, no estamos en muchas partes de Andalucía, pero lo que creamos es que es un sistema, como he dicho antes, recirculante. La recirculación es importante, ¿por qué? Porque inicialmente tengo el agua en un depósito o un aljibe, ahí tenemos el agua acumulada, una máquina automática de riego, nos vas a pasar por la multibanda, que es donde tengo el cultivo, que puede ser el invernadero o que puede ser al aire libre, y lo que la planta, esto es lo interesante, lo que la planta no toma en cada riego, cada vez que paso el agua por el cultivo, me regresa de nuevo a mi depósito de recirculación. Es decir, ¿qué implica eso? ¿Qué ventajas implican esas? Pues que puedo tener ahorros del 30, 40, incluso hasta el 50% de agua respecto a un sistema convencional, en suelo. Porque cuando nosotros regamos un suelo, lo que ocurre es que parte de ese agua no la toma la raíz, porque no llega la raíz a acumular el bulbo húmedo, parte se evapora, parte se escorrentía, es decir, todo ese tema de ahorro de agua, aquí nosotros no perdemos ni una gota que la planta no consume. Pasa, se riega, se hidrata, se oxigena, se nutre y por gravedad se regresa de nuevo el agua que la planta no ha consumido porque el sistema tiene una pequeña pendiente, se llega otra vez al depósito de recirculación. Por tanto, ahí tenemos máximo aprovechamiento del agua. Como he dicho, si queréis tener un dato aproximado, si hablamos, por ejemplo, de cultivos como puede ser lechuga o puede ser un tomate, estamos hablando de ahorros que oscilan cercanos al 50% de agua. Es decir, que si un tomate por hectárea gasta aproximadamente 50 metros cúbicos, nosotros tenemos un gasto medio de unos 25 metros cúbicos. Pero lo interesante también de nuestros proyectos es que no solo ahorramos menos agua por metro cuadrado, sino que además colocamos muchas más plantas por metro cuadrado que en cultivo en suelo. ¿Por qué? Porque el sistema hidropónico nos lo permite. Tenemos la capacidad de aprovechar al máximo la superficie porque podemos meter más líneas, porque no tenemos que dejar pasillos para cultivar, porque la mayoría de los proyectos, y esa es la tendencia, es hacerlos automatizados o lo más automatizados posible para tener la mínima cantidad de mano de obra posible. Eso ahora veréis algunas de las imágenes donde los cultivos automáticamente suben y bajan, y eso me permite tener menos mano de obra de cosecha o de cultivo, ¿no? Alta producción por metro cuadrado.
Para que tengan una referencia, por ejemplo, si hablamos de lechuga, en la zona de Murcia, están sacando seguramente 2 o 3 ciclos de lechuga al año. Nosotros con nuestro sistema duplicamos y casi incluso triplicamos esa producción, dependiendo del sistema que voy a utilizar. Sistema económico, mediana tecnología o alta tecnología. ¿Reducimos los costos de producción? Claro que sí, porque no solamente es el agua y el fertilizante que voy a bajar a la mitad ese costo por hectárea, sino que además pues ya no tengo que hacer acolchados, laboreos, gasto de gasoil, de quitar hierba, desinfectar el suelo, aplicar productos fitosanitarios a ese suelo, todo eso ya no lo necesito hacer. ¿Por qué? Porque la planta está dentro del sistema, yo controlo eso y al suelo no le afecta absolutamente nada. Tenemos también una disminución de la huella de carbono, pues por lo que acabo de decir, ya tema de tractores, pasas para laboreos, para quitar hierbas, todo eso ya desaparece. Entonces, bajamos nuestra huella de carbono y hacemos un producto más verde, ¿no? Que es al final lo que se trata. Y el sistema interesante también es que después de la vida útil que tiene el NGS, la multibanda, suele ser entre 5 y 7 años, el sistema es reciclable. Es decir, que terminamos de proyecto 5, 6, 7 años, volvemos a utilizar la multibanda para hacer otros productos. ¿Qué tenemos al final prácticamente? Cero contaminación. Este tipo de instalación la vais a ver en diapositivas, algunas zonas del Mar Menor, por ejemplo, lo estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque yo puedo cultivar al lado del Mar Menor una zona que es muy sensible al tema de la contaminación, pero es que no contamino nada. Nada. Es más, incluso el agua de lluvia, la poca agua de lluvia que ya cae, la podemos recolectar dentro del sistema NGS y esa agua llega directamente al depósito y la vuelvo a reutilizar, que es muy interesante. Ya no hay agua por escorrentía, ya no llega el agua al Mar Menor porque el NGS mismo retiene ese agua. ¿Vale? Bueno, a modo de detalle, para que veáis un poquito en algunas diapositivas, esto es la raíz del sistema, cómo va creciendo dentro del NGS la raíz. Esto es el caso de un tomate, ¿no? Inicialmente, bueno, pues tengo tu plántula y la raíz se va desarrollando por cada una de las capas que habéis visto antes. Pues fijaos que al final tenemos una producción que es muy alta. En el caso del tomate estamos llegando a sacar con máxima tecnología 600 toneladas de tomate por hectárea. Es una barbaridad. Entonces, ¿qué implica? Que el desarrollo, como nuestra empresa, nosotros hemos pensado que la tecnología es necesaria. Es necesaria principalmente para esto, para el lugar, y no solamente invernaderos, desarrollamos dentro del invernadero, sino también al aire libre, como he dicho antes, ¿no? Si tengo el mar, como he dicho antes, el Mar Menor al lado, pues tengo mi sistema hidropónico, no necesito el suelo, encima del suelo, y estoy cultivando, estoy sacando el doble de ciclos de producción, no contamino nada y además tengo un producto de calidad, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Igual pasa con otros cultivos, como por ejemplo el tema de la fresa. Aquí estamos colocando casi 400.000 plantas de fresa por hectárea, cuando de manera convencional se meten 50.000. Pero además aprovecho el 100% de la superficie de mi invernadero, porque las líneas, como digo, suben y bajan automáticamente para la altura de cosecha que yo quiero. Es decir, que tengo un ahorro de un 30 o un 40% en mano de obra de cosecha. Si hablamos de cultivos, por ejemplo, de baby leaf, estas instalaciones que estamos desarrollando también, pues para que tengáis una referencia, 1 hectárea de este proyecto, que son los brotes verdes de lechuga que nos comemos en los supermercados, ¿verdad? Que vienen ya mezclados, lo hacemos aquí, para que tengáis una referencia, 1 hectárea de nuestro sistema aquí, automático, significa 8 hectáreas al aire libre. Es decir, la producción que me da 8 hectáreas la tenemos aquí, pero con una peculiaridad. Aquí el sistema está totalmente automatizado y solamente necesito media persona por hectárea. Es decir, que bajo los costos de producción al agricultor, obtengo un producto de muchísima calidad y lo que hago es que pues, yo no contamino absolutamente nada. Es decir, contaminación cero y un producto de máxima calidad, que es lo que queremos. Si hablamos, por ejemplo, de productos tropicales, por ejemplo, no sé si conocéis la fruta de dragón o productos tropicales, pues nos permite hacer proyectos que hasta ahora pues, eran un poco impensables, en hacerlo en hidropónico. Esta planta, por ejemplo, para que tengáis de referencia, consume al día menos de 3 metros cúbicos de agua. 3 metros cúbicos de agua, un tomate consume 25 o 30. Fijaos, casi 10 veces menos. Es decir, nos da la posibilidad de tener productos, y un producto de calidad como esta, puede ser la fruta de dragón o la pitaya, en un sistema hidropónico donde voy a mantener la planta ahí 7 años. Y voy a tener un producto de verdad de calidad y con un valor agregado. Bueno, como he dicho antes, las sequías prolongadas que están últimamente, en estos años, están desarrollándose con frecuencia, pues está generando, como he dicho antes, una falta de agua de riego en muchas partes, como han dicho los ponentes, ¿no? En el sur, en el este de la península ibérica, también en la isla. Eso está provocando, muchos de los clientes que tenemos, una reducción de superficie cultivada y eso es, bueno, pues seguramente va a ser imprescindible tanto la desalación como la recirculación, como el tema de la reutilización del agua.
no sé, no lo hemos comentado antes, pero es interesante saber esto. El agua desalada nos da la posibilidad de, en zonas donde el agua era de mala calidad o no había agua, nos da la posibilidad de tener productos que antes no podíamos cultivar. Por ejemplo, fresa, berries, arándano, ese tipo de cultivos necesita una calidad de agua muy buena y el agua desalada se la da. Le da esa calidad porque prácticamente no tiene sales, ¿no? Eso me permite, y eso es interesante desde el punto de vista agronómico y también de inversión, que lugares, por ejemplo, hablo por ejemplo de Almería, un lugar donde el agua era de muy mala calidad porque estaba muy salina, la introducción de la desaladora está permitiendo que cultivos que antes no se podían cultivar porque no teníamos esa calidad de agua y porque si cultivabas en esas condiciones de esa salinidad tan alta, las producciones eran muy bajas y no eran rentables los proyectos. Pero ahora sí me está permitiendo eso, que utilizando agua desalada pues me permite utilizar, por ejemplo, el cultivo de la fresa, que es un cultivo interesante y ya se sale de las zonas convencionales, ¿no? Para poder pues, tener cultivos de valor agregado, como puede ser la fresa u otros. Por tanto, como digo, la instalación y la recirculación nos van a aportar sostenibilidad. Desde el punto de vista medioambiental, ¿por qué? Porque, como he dicho antes, voy a ahorrar, utilizando nuestro sistema de recirculación, casi el 50% del agua que estoy utilizando ahora. Eso, imaginaos lo que significaría, ya no digo que nuestro sistema se puede implementar en todas las hectáreas, eso es imposible, pero de las 40.000 hectáreas que hay de invernaderos, si pudiéramos reutilizar al menos un 20 o un 30% con recirculación, fijaos que podríamos bajar drásticamente el consumo de agua. Entonces, hay que valorarlo, ¿vale? Y también desde el punto de vista de competitividad, porque tener un sistema hidropónico, un sistema recirculante con agua desalada que me permita producir casi el doble de lo que estoy produciendo ahora y bajar los costos de producción nos hace ser más competitivos con mercados emergentes como pueden ser pues, de África, ¿no? Del norte de África, etc. Por tanto, nos da sostenibilidad económica, medioambiental y de producción, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos con las ponencias y continuamos ya con la mesa redonda. España como referente en desalación y reutilización, moderada por Lucía Casanueva. Pues muchas gracias, Lucía, por ofrecerte a moderar esta mesa. Bueno, Lucía es una profesional con una dilatada experiencia en comunicación corporativa, financiera y de crisis. Aquí tengo un largo currículum que mencionar. Pero bueno, destaca entre sus logros profesionales la gestión de comunicación, por ejemplo, en la crisis del accidente ferroviario de Santiago de Compostela de 2013. Pues bueno, también entrada de OHL en la inmobiliaria colonial y también bueno, pues, operaciones con clientes como la COS, Arta Capital, Mercado Capital, Boston, etc. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra, tiene un programa de perfeccionamiento directivo por el IES y ha cursado estudios de posgrado en Deusto Business School y en el London School of Economics. Desde el año 2009 funda Proa Comunicación y bueno, pues desde hace unos meses trabajamos en AEDIR con Proa, pues bueno, para asesoramiento en temas de comunicación y como gabinete de prensa. Y bueno, pues parte de este trabajo es este observatorio, así que bienvenida, Lucía. Gracias por ayudarnos en nuestro trabajo de difusión y organización de este tipo de foros y ahora por ofrecerte a moderar este debate por nosotros. Bienvenida. Bueno, yo creo que ya, lo primero, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ya nos vamos a ir sentando para esta mesa redonda con el título España, referente en desalación y reutilización en el mundo. Yo solo sé un poco de comunicación y todos ustedes son expertos en el sector del agua, así que les pido un poco de consideración si en algún dato no soy del todo precisa. Bueno, pues como les comentaba, es un placer para mí poder trabajar para AEDIR y moderar esta mesa redonda. Yo tengo aquí algunos datos, no voy a ser muy exhaustiva porque hemos venido a escuchar a nuestro panel de expertos, pero España está en riesgo de desertificación en 2/3 de nuestro territorio. Según el Ministerio de Transición Ecológica, la situación de cambio climático ya ha causado una reducción del 12% de los recursos de nuestro país desde el año 1980. Y la sequía no solo impacta en los agricultores, porque al afectar a las cosechas impacta en la calidad de los productos y eleva el precio, lo cual implica efectos para toda la sociedad.
Bueno, aquí les menciono algunos datos. La desalación abastece de agua potable a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Actualmente hay alrededor de 800 plantas desaladoras de más de 100 metros cúbicos día y se producen alrededor de 5 millones de metros cúbicos de agua desalada. Otra vez, nuestro país, yo creo que esto tenemos que tener un orgullo de país. España ocupa el 4º puesto en cuanto a la capacidad instalada por detrás de Arabia Saudí, de los Estados Unidos o de los Emiratos Árabes Unidos. Y, entre otros datos, también cabe destacar el liderazgo de las empresas españolas, ¿no? Las empresas españolas son pioneras y líderes mundiales en la exportación de tecnología y de conocimiento de desalación y de reutilización. Y en el ranking de las 20 empresas más importantes del mundo, 8 son españolas. Bueno, por último, me gustaría destacar que la apuesta de España por la desalación y por la reutilización del agua, como muestra este foro hoy en el Ateneo de Madrid, ha demostrado que se trata de un recurso sostenible, seguro y rentable para la agricultura, como ya nos han comentado en las intervenciones previas que hemos podido escuchar. Y para poder conocer más sobre este tema que hoy nos reúne aquí, tenemos 4 ponentes de excepción. Voy a ser muy breve en sus biografías porque tengo unos datos biográficos que, en fin, podría estar muchos minutos con cada uno de ustedes. En primer lugar, Inmaculada Bravo Domínguez, que es funcionaria del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado y actualmente es la subdirectora adjunta de la Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Participa en todos los asuntos relacionados con la política de regadíos del citado ministerio, como son la gestión de los proyectos de transformación y modernización del regadío. Muchas gracias, doña Inmaculada. En segundo lugar, tenemos a don José Sandoval, que es director general del Agua de Murcia, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada y desde el año 2005 ha sido jefe de obra y director técnico de una empresa constructora donde desarrolló numerosos proyectos en distintas obras hidráulicas y entiendo que desde el año 2018 gerente de la desaladora de Escombreras, ente público adscrito a la Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y Medio Ambiente. Muchas gracias por estar hoy aquí. También contamos con don José Ángel Pérez, que es secretario general del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, acrónimo SCRATS, y está en esta mesa en representación de FENACORE, que es la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España. Muchas gracias por estar hoy aquí, don José Ángel. Y por último, contamos en este panel con don Domingo Zarzo Martínez, que es presidente de AEDIR y miembro de la Asociación Internacional de la Desalación. También es miembro del patronato y del comité científico de IMDEA y colaborador honorífico de la Universidad de Alicante. El señor Zarzo es licenciado en Ciencias Químicas y doctor por la Universidad de Alicante. Trabaja desde hace 28 años en SACIR Agua, donde actualmente es director de proyectos estratégicos y comunicación y donde ha liderado proyectos de desalación tanto en España como en Argelia, Israel, Omán, Chile y Australia. Muchas gracias, señor Zarzo. Muy bien, pues tras estas presentaciones, vamos a lanzar una primera pregunta a todos los panelistas. Les ruego, entiendo que es muy complicado ser breve, pero esta va dirigida a todos ustedes y vamos a comenzar, si les parece bien, en este orden, empezando por doña Inmaculada. Después de lo que hemos estado escuchando aquí a lo largo de esta mañana y de la experiencia particular en sus sectores o áreas de trabajo, la pregunta es: ¿qué creen que ha llevado a España a ser un referente en desalación y reutilización en el mundo? Bueno, pues concretando en el tema de la agricultura, que vengo un poco en representación de las actuaciones del Ministerio de Agricultura y en concreto con la agricultura de regadío, yo creo que el uso de las aguas regeneradas y las desaladas en la agricultura de regadío es un referente mundial y yo creo que el precursor ha sido la necesidad.
O sea, ha sido coincidencia, bueno, que la mayor o la agricultura intensiva de regadío más desarrollada se ocurre en un lugar en España donde las disponibilidades hídricas no están siempre al nivel que se requiere. Por lo tanto, ha habido hemos tenido la necesidad los agricultores, y la ciencia ha tenido que avanzar en esa línea, y la industria y todos, para poder garantizar la pervivencia de ese tipo de agricultura tan fundamental en nuestro país, como es la agricultura de regadío intensivo, que ocurre en estas zonas que están, digamos, que tienen más problemas con el agua. Entonces, en mi opinión, en este caso de la necesidad se ha hecho virtud, y actualmente somos referentes en tecnología de regadío con el uso de esta tipología de aguas, referentes en innovación y referentes, muy importante, en el manejo de este tipo de aguas para la agricultura de regadío. Muchas gracias. José Sandoval. Pues bueno, muy bien. Básicamente lo que va a decir Inmaculada, ¿no? Es que en España hemos hecho de una necesidad una virtud, ¿no? Efectivamente, yo vengo de una región que es la región más seca de España y es posiblemente la región más seca de Europa, ¿no? Solemos insistir en que España es un país seco, pero España es un país seco no tanto porque hay una falta de recursos hídricos, sino porque los recursos hídricos que tenemos están muy mal repartidos. Tenemos una precipitación media que excede los 600 milímetros cada año. En la región de Murcia estamos en 320 aproximadamente. Este año hemos recibido unos 260 milímetros de agua, ¿no? Pero, sin embargo, somos la huerta de Europa. Me comentaba Ángel Cajigas, al que he tenido el gusto de conocer al llegar hoy aquí, que un antecesor mío en el cargo, Miguel Ángel Ródenas, contaba siempre que Murcia exportaba no sé cuántos millones 500 millones de lechugas. Yo, Ángel, no te puedo hablar de 500 millones de lechugas porque no conozco ese número, pero sí te puedo hablar de que nosotros, con algo más del 3% del agua que se utiliza para regadío a nivel nacional, estamos produciendo el 25% de las frutas y hortalizas que exporta España. Estamos hablando de 3,5 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente, esto le preguntaba ahora Ángel por ti, 0,6 toneladas, 0,6 millones de toneladas, 600.000 toneladas son concretamente de lechuga. No sé, sean 500 millones, pero supongo que el número andará por ahí, ¿no? Entonces, pues es una evidencia que teniendo una zona muy seca, tiene un clima excelente para la agricultura, y el no tener acceso a otras fuentes de agua convencionales, porque la realidad es que en la región de Murcia pues el acceso a fuentes convencionales, superficiales o subterráneas, ha sido complicado, pues ha hecho que haya una apuesta clara por el recurso no convencional. En este caso, pues la desalación y, por supuesto, la reutilización, ¿no? Entonces, pues no me queda más remedio que repetir lo que ya ha dicho mi antecesora en la charla. De la necesidad no hemos tenido más remedio que hacer una virtud. Muchísimas gracias, José. Buenos días a todos. En primer lugar, si hace no mucho mirábamos con bastante admiración a Israel como un foco de avances tecnológicos en materia de recursos hídricos, yo creo que ese foco ahora mismo lo tenemos en el Levante y sobre todo en las provincias de Alicante, de Almería y en la región de Murcia. En economía circular, que al final es la fuente de la que vivimos en cuanto a reutilización, podemos tener un histórico ancestral. Tenemos pueblos en la región de Murcia que están catalogados como bien de interés cultural, en los que había un manantial que posteriormente alimentaba y hacía mover almazaras, hacía mover molinos. Posteriormente había una reutilización de ese agua en balsas de riego que ya tienen más de 300 años. Por lo tanto, efectivamente, en esa idea, como han repetido los anteriores componentes de la mesa, de hacer, y lo decimos muy repetidamente en la región de Murcia, hacer de la necesidad virtud en el campo en el que nos movemos. Y en cuanto al regadío, creo que no se nos puede pedir mucho más, sobre todo en el Levante, porque estamos a un nivel de tecnificación ya supremo. Tenemos balsas cubiertas donde evitamos del orden del 25% de evaporación. Tenemos la aplicación del riego se hace en función de los datos que nos dan sondas de humedad. Por lo tanto, a día de hoy, en la aplicación del riego, creo, sinceramente, que poco más podemos avanzar. Muchas gracias. Domingo. Bueno, muchas gracias, buenos días. No puedo ser muy innovador por ser el último e insistir en el tema de que fue la necesidad. O sea, las primeras desaladoras comienzan en España en los años 60 en Canarias, donde no había otras fuentes de recursos de agua. En los finales de los 80, 90 empieza a llegar a la península, ya en los 2000 el programa Agua, toda la costa mediterránea, que además es donde se concentra la mayor parte de agricultura, es precisamente la que menos agua tiene. Y de hecho, en el caso de la desalación concretamente, nos convertimos en un referente porque a nivel mundial
no representa más de un 3% de los usos del agua desalada y en España más del 21% de toda el agua desalada en el país va hacia la agricultura, ¿no? Y por otro lado, en reutilización también se ha intentado reutilizar hasta la última gota de agua. Murcia es un ejemplo, Comunidad Valenciana, en toda la costa mediterránea, y suponemos más del 40-50% de toda la reutilización en Europa. Entonces, todos los países están fijándose en nosotros, en todo este crecimiento y en lo que estamos haciendo, ¿no? Aparte de nuestras empresas que son de primer nivel mundial, como ya se ha comentado, ¿no? Gracias a todos. Entiendo que queda claro que hemos hecho de la necesidad virtud y que eso nos ha llevado al liderazgo mundial. Esta pregunta se la dirige solo a doña Inmaculada. Desde el punto de vista del Ministerio, ¿qué lugar ocupa la desalación y la reutilización de agua en la lucha contra la sequía en la agricultura? Bueno, para poder contestar a esta pregunta, yo quiero presentar un poco la política de regadíos del Ministerio de Agricultura y un poco ubicar a las personas que están aquí, por si acaso no son conocedoras, de la parte que en relación a la lucha contra la sequía ejerce el Ministerio de Agricultura, porque probablemente se conoce más al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que hace las grandes obras o lo más conocido, y sobre todo en el tema de la desalación y la reutilización. La política de regadíos del Ministerio de Agricultura, y para ello voy a dar solamente 3 cifras de lo que representa la agricultura de regadío en este país para saber la importancia que le puede dar el Ministerio de Agricultura, por qué es tan importante esta tipología de agricultura. En España hay 3,8 millones de hectáreas. Esto, bueno, pues es un dato que igual no es muy representativo para hacernos una idea. Esto es el 23% de la superficie agraria útil, que sin embargo proporciona el 65% de la producción final agraria. O sea, sin este tipo de agricultura no hay suministro de alimentos. O sea, es una agricultura, produce 6 veces más que la agricultura de secano, y para nosotros es fundamental tanto como garantía alimentaria como seguridad alimentaria, también para las exportaciones, en las cuales también somos líderes mundiales. Entonces, la política de regadíos del Ministerio, teniendo en cuenta el país en el que estamos, y que ya lo han mencionado mi compañero de aquí de la mesa, la distribución del agua, tanto en el espacio como en el tiempo en este país, ha hecho que tuviéramos que ingeniárnoslas para poder desarrollar esta tipología de agricultura. El Ministerio lleva haciendo esta política de regadíos ya durante muchos años, que se fundamenta en 3 ejes. Voy a intentar ser muy breve porque hacemos muchas cosas, pero bueno, voy a contar de manera muy breve en qué hacemos para luchar contra esta sequía, para poder luego también contestar a la segunda parte de la cuestión de qué lugar ocupa la desalación y la reutilización en todo ello. La política de regadíos la vamos a poder comprender se apoya en 3 ejes. El eje primero es las inversiones en infraestructuras. Eso es fundamental. Sin inversión en infraestructura es imposible aplicar la tecnología que posteriormente va a necesitar el regante para aplicar el agua de la manera más eficiente. El Ministerio lleva haciendo inversiones en transformación y modernización de regadíos durante muchos años, en obras declaradas de interés general en comunidades de regantes. Nosotros, el Ministerio, la parte que yo represento hoy aquí, luego hay otra parte que también trabaja para ya concretamente los agricultores, pero nuestro objetivo son las comunidades de regantes y ejecutamos las obras en comunidades de regantes. Para ello se ha hecho una fortísima inversión durante muchísimos años, que ha conducido a que este país sea líder actualmente en la aplicación del agua por goteo en la agricultura. Un 50% de esta superficie que he mencionado aplica el agua por goteo, y el resto de superficie, el resto se reparte a partes iguales entre la aspersión y todavía el riego por gravedad. Ese todavía nos queda por mejorar parte de las infraestructuras. El segundo eje en el que se va a apoyar esta política es las inversiones en innovación. También lleva apostando el Ministerio de Agricultura mucho tiempo en esa innovación. En un primer lugar, construyó la red, bueno, como ya es un poco antigua, pero proporciona datos de gran interés para los agricultores, que es la red de estaciones agrometeorológicas del SIAR, que pone estaciones meteorológicas donde no existen, que son en esas zonas regables, en las zonas rurales, donde ese dato es muy importante para calcular la necesidad hídrica. Recientemente se ha puesto también a disposición de manera gratuita de los regantes el espacio SIAR, donde va a combinar esta información de la red de estaciones meteorológicas con imágenes satelitales, lo que va a permitir un seguimiento por teledetección de los cultivos. En este país la agricultura, como ya se ha mencionado, está muy tecnificada y aparte de algunas tecnologías
tecnologías que ya se han mencionado, sí que se hace ya un gran uso de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y también el Ministerio tiene un centro nacional de tecnología del regadío donde se llevan a cabo ensayos de materiales que son muy importantes para que esos materiales luego funcionen en las infraestructuras que llevamos a cabo, y también colabora, tiene distintos convenios con universidades o empresas para el desarrollo del I+D+I en determinados aspectos tecnológicos. El tercer eje, y ya con esto ya casi voy a concluir, es una apuesta por la formación de los agricultores. Llevamos a cabo un plan de formación para técnicos del medio rural y desde luego de nada va a servir que pongamos mucha tecnología si esta tecnología tan avanzada que viene ahora, que ya es pues como del espacio, ¿no? O sea, uso de teledetección, uso de sensórica, uso de telecontrol, o sea, es muy, muy tecnificado. No se puede, si no es aplicando esta tecnología no va a ser posible seguir desarrollando esta actividad agraria con la falta de recursos. Y en todo esto que he comentado, las aguas regeneradas y las desaladas están ocupando cada vez un papel más importante, porque ya sí o sí o tendemos al uso de esas aguas no convencionales, porque vamos a llegar a los límites del uso de toda la tecnología que permite un uso eficiente del agua y de la energía, pero vamos a necesitar de estas otras aguas no convencionales. Y para ello el Ministerio, en las obras y en los planes que estamos haciendo actualmente, estas obras en las que las comunidades de regantes van a utilizar aguas regeneradas y aguas desaladas ocupan un lugar importante. También en la innovación, también a través de las ayudas que da el Ministerio de Agricultura a los grupos operativos para que se siga avanzando en la innovación. También hay una apuesta por eso. Y en la formación, por supuesto, también, en la medida que podemos, pues se dan cursos para el explicar o sobre todo sobre el manejo de estas aguas. Muy bien, pues muchas gracias, Inmaculada. Acabamos de hablar de innovación y de formación, y la siguiente pregunta va dirigida al señor Sandoval. Murcia es un referente mundial en lo que es la reutilización de agua. ¿Podría explicarnos los detalles de cómo lo han conseguido, quiénes son los artífices de este logro y a qué usos se dedica ese agua? Bueno, yo antes lo comentaba, ¿no? La región de Murcia se caracteriza por ser una zona extremadamente seca, ¿no? Entonces, bueno, pues en la idiosincrasia de los murcianos está la cosa esta de aprovechar hasta la última gota de agua, ¿no? Pero llega un momento en el que se entiende que el agua es un bien demasiado valioso para utilizarlo una única vez. Es ahí donde entra en un papel central la regeneración de aguas residuales, ¿no? El gobierno regional, pues, consciente de la problemática, pues hace ya más de 20 años, decide apostar de una forma decidida por un modelo de gobernanza que es el que nos permite estar donde estamos, ¿no? Porque aquí hablamos de tecnología, la tecnología está disponible, hablamos de profesionales que saben manejar esa tecnología. Toda la tecnología, todos los profesionales en un modelo adecuado de gobernanza no te llevan al éxito que ha alcanzado la región de Murcia, y están los datos que lo acreditan, ¿no? Aquí el primer paso que dio la región de Murcia fue establecer un marco legislativo, ¿no? En el año 2000 se crea la Asamblea Regional, pues promueve la Ley 3/2000 de saneamiento y depuración, y la ley ya contemplaba dentro de sus objetivos precisamente la reutilización de las aguas en todas las plantas depuradoras de la región de Murcia, ¿no? La ley fue el marco en el que se puede desarrollar un plan director, que es el que nos permitió construir las infraestructuras que hoy nos permiten tener el agua regenerada a disposición. Y además establecía una cosa que es fundamental, que es un tributo. Establecía un canon de saneamiento que tiene dos características fundamentales, y es que es solidario y es finalista. Es finalista por cuanto todo el dinero que se recauda de este canon de saneamiento solamente puede ser utilizado para infraestructuras de saneamiento y depuración. Y es solidario por cuanto todos los murcianos pagamos el mismo canon independiente de donde vivamos. El canon se paga por metro cúbico y paga lo mismo de canon un ciudadano de una ciudad grande, como en mi caso en Murcia capital, que un ciudadano de un pueblo pequeñito, donde los costes específicos son mucho más altos, ¿no? por metro cúbico de agua tratada, ¿no? De alguna manera, pues lo que ocurre es que el canon está permitiendo que las ciudades grandes paguemos la depuración de los municipios más pequeños, ¿no? Este canon pues, se recauda precisamente a través de un ente que también se creaba a partir de 3/2000, que es ESAMUR, que Pedro es director técnico del Ente de Saneamiento y Depuración de la región de Murcia, que tiene la función fundamental de recaudar el canon y preocuparse de gestionar la operación y mantenimiento de todas las infraestructuras que tenemos a disposición, ¿no? Toda esta especialización en la materia, todo el trabajo que se ha hecho acá durante estos años a este tratamiento, pues ha hecho que tengamos
un sistema de depuración muy eficiente, resiliente, en el que se alcanzan unas tasas de depuración muy elevadas y que ha permitido pues, que la región de Murcia sea un referente a nivel internacional en materia de depuración y también de reutilización, ¿no? De alguna manera, creo que la región de Murcia se ha situado de algún modo como un epicentro en el Mediterráneo en materia de depuración y reutilización, ¿no? El modelo por el que se ha puesto en su momento pues, ha permitido que desde el ente de saneamiento se hagan muchas cosas, ¿no? Impulsar proyectos de investigación, se sigue trabajando en fomentar el ahorro energético, en intentar tener una gestión lo más susteniblemente de las plantas y, por supuesto, aprovechar la economía circular, ¿no? Las plantas depuradoras de la región de Murcia no solamente se está aprovechando el agua regenerada, se está aprovechando también los lodos de las plantas pues, para producir biogás para autoconsumo, por ejemplo, ¿no? De algún modo hemos hecho que esos residuos se conviertan en recursos, ¿no? También el modelo que se nos ha permitido es tener 100 plantas depuradas en la región de Murcia, ¿no? Tenemos ahora mismo 100 plantas y 56 estaciones de bombeo, que como digo gestiona SAMUR, y esas 100 plantas, se lo ponía Pedro en la gráfica de Lina al principio de su intervención, pues nos permiten poner a disposición de los usuarios del regadío de forma bien directa o bien indirecta más del 90% del agua que estamos tratando. Estamos hablando en el último ejercicio aproximadamente unos 115 hectómetros cúbicos de agua en último año, ¿no? Y esto es importante porque estamos hablando de que esos 115 hectómetros cúbicos de agua vienen a suponer aproximadamente el 15% del total de agua de regadío de la región de Murcia, ¿no? Por tanto, el peso específico que tiene en los recursos que utilizamos es francamente importante, ¿no? Además, el hecho de tener estas redes de depuradoras tan extensas nos ha permitido otra cosa que es fundamental. Es que le estamos dando servicio de saneamiento al 99,3% de la población de la región de Murcia, servicio de depuración, perdón, no de saneamiento, lo cual implica que estamos llegando a municipios, en algunos casos, de menos de 150 habitantes equivalente, ¿no? Creo que la norma vigente nos obliga a prestar este servicio hasta 2.000 habitantes equivalente. La nueva directiva nos va a obligar, creo, a ir a 1.000 habitantes equivalente. Pues bueno, ese problema cuando llegue en Murcia no lo tendremos porque superamos ampliamente ese umbral de los 1.000 habitantes equivalente a la hora de prestar el servicio de depuración, ¿no? Me preguntabas también por los usos a los que dedicamos el agua, ¿no? El uso es fundamentalmente agrícola, ¿no? El 95% del agua regenerada se utiliza para usos agrícolas, riegos de cultivo, pastos, flores ornamentales, en los viveros, en los invernaderos. Y además con una circunstancia que en algunas plantas depuradoras tenemos incluso lo que podríamos llamar una doble reutilización, porque previamente a poner el agua a disposición de los usuarios de regadío la utilizamos en balsas en las que se han creado humedales, que tienen la figura esta del Ramsar, en la cual pues también se prestan unos servicios ecosistémicos muy interesantes previamente al que el agua se ponga a disposición de los usuarios de regadío, ¿no? El 5% restante del agua pues, se utiliza pues, para usos secundarios, riego de jardines, descarga para los sanitarios, contra incendios, lavado de vehículos, torres de refrigeración, pues, cosas de este tipo. Eso es un poco el marco que tenemos en la región. Muchísimas gracias, José. José Ángel Pérez, FENACORE. ¿Cómo valoran los agricultores la desalación y la reutilización de agua? ¿Y cuáles son los principales beneficios que les aportan estas soluciones hídricas? Bueno, yo como secretario general del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura voy a poner el contexto en el que nos encontramos en la cuenca del Segura. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura se conforma en primer término por aquellos usuarios a los que se destinan las aguas de dicha infraestructura, si bien por ella también se transportan otras aguas, se transportan aguas subterráneas, aguas superficiales de la propia cuenca del Segura, aguas desaladas y aguas regeneradas. Si nos vamos al horizonte último, desde 2015, y digo 2015 porque coincide en el momento cuando empezamos a aplicar las aguas procedentes de la IDAN de Torrevieja, que fue declarada como una actuación de interés prioritario, de interés general y urgente en la Ley 11/2005, que venía a modificar la Ley 1/2001 del Plan Hidrológico Nacional. En ese tiempo, en estos últimos 10 años, hemos trasegado un total de 2.336 hectómetros cúbicos por la infraestructura del post-trasvase. De esos 2.336 hectómetros cúbicos, si obtenemos un año promedio, obviamente como aporte principal hemos tenido las aguas procedentes del acueducto Tajo Segura, una media del 56%, y las aguas desaladas nos han aportado una media del 13%. El último año, y siguiendo en línea con lo que ha dicho Jaime de Miguel, por parte de Aquamed,
tuvimos el año en el que más agua desalada utilizamos de esa procedencia, fue un total de 66 hectómetros cúbicos. En cuanto a la reutilización, creo que hay mucho dicho ya. Efectivamente, en la región de Murcia, como bien ha expuesto Pedro Simón, estamos entre reutilización directa e indirecta en unas cifras por encima del 90%. En las provincias de Almería y de Alicante, esas cifras se sitúan en el orden del 70%, mientras que la media española, como ha comentado también Pedro Simón, se sitúa en el 10%, lo que quiere decir pues que hay mucho que hacer todavía en determinadas zonas que por contra son muy exigentes con nosotros, con el Levante, cuando esos deberes pues los tenemos plenamente hechos. Para nosotros la reutilización y la desalación son recursos suplementarios fundamentales, pero si bien no se nos puede pedir más grado de optimización, estamos utilizando todos los recursos disponibles, que yo los diferencio en 5 tipos de recursos: recursos del acueducto Tajo Segura, recursos superficiales de la cuenca del Segura, recursos subterráneos, aguas desaladas, aguas regeneradas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la infraestructura que tenemos, que supone una red arterial hidráulica básica para dotar a la práctica totalidad de la cuenca del Segura, y desde la optimización del regadío que hemos dicho antes, no se nos puede exigir, mucho más. Muy bien, pues muchísimas gracias y acabamos este bloque con una pregunta al presidente de AEDIR, Domingo Zarzo. Desde el punto de vista de la industria de la desalación y de la reutilización de agua, ¿qué se está haciendo para beneficiar al uso agrícola? ¿Es una solución económicamente viable y qué beneficios aportan a la agricultura? Bueno, son 3 preguntas. Bueno, está claro que con la sequía y el cambio climático, la desalación y la reutilización son herramientas imprescindibles. Además, para la agricultura es un seguro de vida. O sea, el milagro de darle un botón y producir un agua nueva que no existía es algo principal. ¿Y qué hacemos desde el sector? Pues hemos hecho mucho. Creo que somos el único sector que en 50 años ha reducido su consumo energético por 10. Hemos pasado de 30 kilovatios a 3. ¿no? Estamos trabajando en eficiencia energética, en sostenibilidad, y cuando hablo de sostenibilidad me refiero no solo ambiental, sino también social y económica. ¿no? Entonces, estamos incrementando todas estas actuaciones, estamos trabajando en descarbonización y, lo más importante, toda esa reducción de consumo de energía ha traído consigo la reducción del precio del agua. Estamos hablando de que ha bajado muchísimo el precio de agua desalada. Es difícil que baje mucho más, precisamente porque la energía es el mayor coste de producción. ¿no? Si es viable, pues lo demuestra el hecho de que se está utilizando de forma intensiva. ¿no? Además, hay estudios que dicen que la productividad económica del agua para algún tipo de productos de alto valor añadido, por supuesto el agua desalada no se puede utilizar para cualquier tipo de producto, pero hay productos que tienen una productividad económica del agua de 6-7 euros metro cúbico, lo cual quiere decir que por cada metro cúbico de agua que introduces a producir alimentos tienes un retorno de 6 o 7 metros cúbicos. Euros. Eso quiere decir que ese cultivo incluso podría soportar el precio de agua desalada pura, aunque no se hace, lógicamente, como bien se ha dicho, ese mix de aguas de distintos orígenes es una forma muy inteligente de gestionar el agua, porque además genera la calidad que necesitas y además a un precio más razonable. Hay otros retos técnicos como el boro, etcétera, pero eso está solucionado técnica y económicamente también, entonces no es un problema. Respecto a los beneficios, bueno, ya lo hemos dicho, el primero, garantía de agua, es un seguro de vida, pero hay muchos más beneficios. Antonio Oliva lo ha mencionado, la posibilidad de producir alimentos que antes no era posible tener, de ciertos cultivos, pero además también está demostrado científicamente que el uso de agua desalada para el riego de ciertos cultivos incrementa la productividad en kilos por metro cuadrado de superficie, y no solo eso, sino también la calidad del producto, contenido en azúcares, etcétera. Entonces creo que, como digo, la industria hemos hecho mucho, seguimos haciendo mucho, intentamos hacerlo, y creo que, y lo he dicho antes, España es un referente mundial en el uso del agua desalada para la agricultura. Y, por supuesto, el agua reutilizada ni lo menciono porque es que es tan evidente que hay que reutilizar hasta la última gota de agua y lo tenemos ahí y nadie lo discute. La desalación, aparentemente, sí hay mayor discusión acerca de ello.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Incremento de producción y incremento y mejora de la calidad, dos datos muy interesantes. Pasamos a una segunda ronda que también pido un poquito de agilidad en las respuestas, esta vez relacionadas con el futuro de la desalación, la reutilización y la agricultura. Empezamos por el Ministerio de Agricultura, Inmaculada Bravo. ¿Cuáles son los planes del Ministerio respecto a la desalación y la reutilización para luchar contra la sequía en la agricultura? Bueno, pues como he mencionado antes, la tipología de obras que hacemos, ahora me gustaría decir un poco la inversión futura que va a haber en obras de modernización de regadíos fundamentalmente. Hacemos mucha tipología de obras, me voy a centrar en las importantes, en el mayor plan que vamos a desarrollar ahora, que es un plan de regadíos para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del regadío con fondos Next Generation. Este plan está dotado, bueno, forma parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Yo creo que ya todos estamos un poco familiarizados con ello, y el papel que van a jugar las inversiones en desalación y reutilización es importante. Este plan está dotado con 563 millones de euros, se dotó inicialmente. Posteriormente, con la adenda al plan de recuperación, se ha dotado con otros 410 millones más otros 57 de reorganización del plan, con lo cual tenemos más de 1.000 millones en inversión de aquí al año 2026 en obras de modernización de regadíos, que, como he comentado anteriormente, son obras en comunidades de regantes. Estas obras nosotros las ejecutamos en cofinanciación público-privada con los regantes. Aquí está FENACORE. Bueno, pues los regantes van a poner parte de la inversión, y parte va a ser, el resto va a ser puesta por el fondo. En las inversiones en desalación y reutilización, o sea, en aquellas comunidades de regantes que utilizan esta tipología de aguas, el plan prevé una inversión de 216 millones de euros que se van a invertir en unas 20 actuaciones de estas que estoy comentando, y de las cuales 8 van a ser para regeneradas, 12 van a ser inversiones en desaladas, y van a estar ubicadas, pues, como estamos comentando hasta el momento, pues en las Islas Canarias, Islas Baleares, en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, fundamentalmente. ¿En qué van a consistir esta tipología de obras? Como estamos diciendo, el interés que tiene, por ejemplo, el agua regenerada es muy interesante, el agua desalada también, a lo mejor un poco menos porque tiene un mayor coste, pero todas estas aguas, lo interesante es utilizarlas en un mix de aguas. Entonces, claro, una vez que el agua sale de una EDAR o sale de una EDAN, hay que hacer una infraestructura para que ese agua se pueda utilizar de manera óptima, y estas infraestructuras que he comentado, estas 20, pues van a consistir o bien en hacer la tubería que va desde la EDA, normalmente tiene que haber una balsa de regulación, vamos a instalar fotovoltaica, porque no solamente el consumo de energía es dentro de la EDA o de la SEDAN, que ya es bastante, pero es que luego ese agua se tiene que transportar, y en el caso de la desalación de agua de mar, eso tiene un recorrido hasta donde están los cultivos, y entonces esa energía también es bastante costosa. Entonces también el uso de fotovoltaica, de automatismos para distribuir el agua, de sensórica. Entonces estos proyectos van a ir destinados a esa mejora en el reparto posterior que va a tener el agua una vez que sale de la EDAR o de la EDAN para llegar hasta los cultivos. Gracias, vemos muy importantes inversiones por parte del Gobierno. Y pasamos otra vez a José Sandoval. Ya hemos hablado de que la región de Murcia es encabeza y es líder en el aprovechamiento del agua. ¿Podría usted resumirnos qué planes tienen para el futuro? Bueno, nosotros, llegar hasta donde estamos hoy ha sido un esfuerzo importante, ¿no? Un esfuerzo que económicamente ha supuesto una inversión en saneamiento y depuración de más de 1.300 millones de euros en los últimos 30 años. Y el primer reto, lógicamente, es mantener las altas eficiencias que tenemos en las plantas depuradoras, que sigan operando con el menor coste posible para el ciudadano, y seguir trabajando, por supuesto, para incrementar la fiabilidad de las instalaciones de depuración, ¿no? Es un reto para nosotros reducir los consumos energéticos, introducir energías alternativas y, por supuesto, pues seguir trabajando en la búsqueda de tratamientos que sean menos demandantes en términos de energía, ¿no? Luego, otro aspecto, otro reto, otro plan que tenemos que seguir manteniendo en el futuro es nuestra capacidad de investigar. Si hay algo que diferencia a SAMUR de otros entes de características similares que puedan dedicarse a operar y mantener estaciones, es que ha hecho un esfuerzo muy importante en la investigación y el desarrollo, ¿no? Hay que seguir impulsando esos procesos de investigación. Ahora, por ejemplo, en la estación depuradora de Alcantarilla vamos a implementar un proyecto, creo que es a través de un live, ¿no, Pedro?
el de alcantarilla, Horizon. ¿Ves? Es que lleva tantos que yo me pierdo, ¿no? Pero este es uno muy interesante en el que se va a hacer uso de la inteligencia artificial pues para convertir la planta depuradora en una biofactoría, ¿no? Generadora de recursos, como decía antes, ¿no? También estamos trabajando mucho en estudiar los efectos y la eliminación de los contaminantes emergentes, ¿no? Y luego nuestra tercera línea de trabajo tiene que ir enfocada, por supuesto, a la economía circular. Tenemos que seguir apostando por esa economía circular, por la sostenibilidad ambiental, la digitalización y, por supuesto, también la información pública y la transparencia. Claro, es una cosa que se suele poner en duda por parte de partes interesadas, valga la redundancia, y garantizar que estamos ofreciendo un servicio de calidad, ¿no? De una manera resumida, pues yo creo que el nuevo paradigma que tenemos en el siglo XXI es precisamente pasar de un agua residual a un agua reutilizable en el más amplio sentido de la palabra. Reducir consumos energéticos, investigación, transparencia. Muchas gracias. Seguimos, José Ángel Pérez, FENACORE. ¿Cuáles son las peticiones de los regantes al Ministerio y a los gobiernos autonómicos y a las empresas que se dedican a la desalación y a la reutilización? Bueno, es evidente que esos recursos que yo también estoy en la idea que ya tenemos que abandonar ese añadido de no convencionales, porque sobre todo en el Levante ya los tenemos prácticamente interiorizados, aportan es indiscutible que aportan una seguridad en la garantía de suministro, si bien tenemos que avanzar en varios sentidos. Uno es la eficiencia energética. Es cierto que se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir avanzando. No tenemos que perder de vista que de esas 135.000 hectáreas que suministra el acueducto Tajo Segura, hay una superficie muy importante que se sitúa por encima de la cota 300, en el que hacer un doble aporte de impulsiones puede suponer un incremento del coste para las comunidades de regantes del orden del 40%, lo cual es un coste muy importante, sabiendo que a pie de comunidad de regantes a día de hoy partimos, y eximiendo el principio de recuperación de costes, partimos de un precio medio de 45 céntimos, que son precios no conocidos en la práctica totalidad de la península. Eso lo tenemos que tener presente, la optimización energética. Tenemos que tener presente en esa misma línea, y estamos trabajando en la escasa mineralización que aporta la desalación, y por lo tanto en la necesidad de hacer un gasto mayor en procesos de fertirrigación, porque al final, si no lo hacemos, lo que nos puede dar a medio y largo plazo, como saben muy bien desde el Ministerio, son sus suelos muy pobres. Eso tampoco lo podemos permitir. Y por otra parte, tenemos y estamos avanzando en estudios a través de la Universidad Politécnica de Cartagena, porque tenemos un componente de fitotoxicidad, sobre todo en algunos cultivos como los cítricos, que es el boro, en el que se ha hecho un avance importante, muy importante, y la primera muestra de ello es la desaladora de Torrevieja, pero tenemos que seguir en esa línea. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y acabamos este bloque otra vez con Domingo Zarzo. Ya hemos hablado del liderazgo español en el ámbito de la desalación, pero ¿nos puede explicar un poquito mejor cuál es el nivel de las empresas españolas en este ámbito? ¿Qué es, en su opinión, lo más importante que han aportado al mundo desde el año 64, cuando se construyó la primera planta desaladora? Y, por último, ¿qué pueden seguir aportando? Bueno, ¿de qué nivel? De primer nivel, lógicamente. A mí me da mucha rabia cuando se nos compara con otros países que se han mencionado. No tenemos nada que envidiar a ningún otro país, ya lo hemos dicho, nuestra industria es de primer nivel. Allá donde hay un contrato grande de una desaladora o una planta de reutilización avanzada en el mundo, hay 2 o 3 empresas españolas licitando, y probablemente una de ellas se lo llevará. Por tanto, y cuando hablo de empresas, ya no solo hablo de las grandes empresas, estoy hablando también de suministradores, centros de investigación que también son referentes a nivel mundial, nuestras administraciones, etcétera, ¿no? ¿Qué hemos aportado? Bueno, pues nuestra forma de trabajo, sobre todo innovación y sostenibilidad, aplicar la innovación a todos nuestros desarrollos, y, como decía, sostenibilidad no solo económica y ambiental, sino también social, y que aplicamos en todas nuestras actuaciones. Y bueno, a veces ha habido veces que gente me decía:
Pero bueno, ¿y vosotros qué aportáis si compráis membranas japonesas o coreanas, recuperadores americanos, bombas alemanas? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Bueno, pues juntar todo eso para que funcione y además dure muchos años. Y además creo que las empresas españolas son muy rigurosas, pero también somos flexibles en nuestra forma de trabajo. En la mayor parte de los casos estamos trabajando en contratos concesionales a muy largo plazo, lo cual nos permite pues, hacer las cosas para que funcionen, porque vamos a estar nosotros siendo los responsables de ello. Y como decía, yo creo que es vital, y ahí es donde más tenemos que aportar la innovación, el ir incorporando todas las nuevas innovaciones a nuestras plantas para conseguir, sobre todo, reducir el consumo energético, ser más eficientes, reducir el precio, tener cada vez más calidad de agua, etc. Y creo que con eso bueno, hemos hecho un poquito por el sector. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y para finalizar este debate, me gustaría también, por el mismo orden de intervención que hemos tenido a lo largo de estos minutos, si nos podrían, por favor, resumir de forma breve, casi en titulares, la reflexión que consideran más importante sobre el tema del que hemos estado debatiendo. Empezamos por el Ministerio. Pues para el Ministerio es importante el fomento del uso de estas aguas no convencionales o aguas regeneradas y desaladas en la agricultura, pero fundamentalmente en general para todas las políticas estratégicas que tiene el Gobierno actualmente, el apoyo a la transición ecológica, la lucha contra el cambio demográfico, contra el cambio climático, el reto demográfico, la economía circular. Y ya centrándome mucho en el Ministerio de Agricultura, es de vital importancia para las políticas agroalimentarias de desarrollo rural. Así que, muchas gracias. José Sandoval. Bueno, para mí el resumen es que hemos hecho de una necesidad virtud. Hemos tenido que adaptarnos a circunstancias muy difíciles. Hemos utilizado la tecnología disponible, el modelo de gobernanza, para buscar esa dar una segunda vida al agua, y en el futuro pues tenemos que seguir apostando de una forma clara por la economía circular para, como decía, convertir nuestras plantas depuradoras en fábricas, en biofactorías que conviertan los residuos en recursos. Perfecto, muchas gracias. José Ángel Pérez. Resumirlo es difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, recursos, como digo, recursos suplementarios fundamentales. Tenemos que seguir avanzando en optimización energética, tenemos que seguir trabajando en interconexión de infraestructuras, interconexión de cuencas, que parece que lo estamos obviando del panorama en todos los sentidos. Yo insisto mucho en esta idea. Quizá situaciones que se han vivido hace poco y parece que se están pasando ahora mismo, como son situaciones en el Guadalquivir, situaciones en Cataluña, no se habrían visto si no estuvieran si estuviéramos en una situación como la del Segura, donde no dependemos de un recurso, no dependemos solo de dos recursos, sino tenemos un recurso que se fundamenta en 5 patas y es difícil que todas fallen a la vez. Y en cuanto a reutilización, sí que insistiría mucho en una idea. Tenemos que estar muy vigilantes a que las nuevas disposiciones normativas no sean mucho más exigentes, porque tenemos que entender que países europeos nos pueden colar por ahí exigencias que realmente no va con el sentido de la reutilización, sino que puede ir con otros objetivos que se distancien mucho de ello, porque no tienen la necesidad a día de hoy, aunque empiezan a tenerla, como ha dicho Pedro Simón, en algunas zonas, de utilizar esas aguas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y acabamos el panel con Domingo Zarzo. Vale, pues yo como conclusión diría que todavía tenemos 800 millones de personas en el mundo sin acceso a agua potable. De acuerdo a Naciones Unidas, antes de 2050 tendremos que incrementar la producción de alimentos en un 70%, y eso no se puede hacer con los recursos convencionales. Es decir, necesitamos de la desalación y la reutilización sí o sí. Y España es un referente y ejemplo a nivel mundial de esta aplicación. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora, si ustedes lo desean, tenemos unos breves minutos para un turno de preguntas del público. Sí, si puede usted, por favor, identificarse antes de formular la pregunta. Sí. Hola, ahora. Bueno, mi nombre es Andrés Góngora, soy secretario provincial de la Organización Agraria COAG en Almería y además formo parte de la comisión ejecutiva. En primer lugar,
daros las gracias por invitarnos a la asociación, por invitarnos a la jornada, que como soy almeriense, pues me interesan mucho. Me acompañan otros 2 compañeros también de la ejecutiva y de la zona. Además, soy regante casi en exclusividad de la desaladora de Carboneras, con lo cual mucho de lo que se ha dicho me suena bastante. Nos gustaría participar todo lo que podamos en este observatorio porque creo que es fundamental para nuestra organización. Estos 2 usos, tanto la desalación como la reutilización, van a ser fundamentales. Sabemos que no va a poder llegar a todo el regadío en España, pero en determinadas zonas como la mía van a ser fundamentales. Y quiero hacer sobre todo 2 cuestiones que han salido a lo largo de la mañana, pero que quiero volver a hacer hincapié. Por un lado, en materia de reutilización nos encontramos con un problema y es la falta de información al agricultor. Nosotros somos una organización agraria, nos toca ese caballo de batalla y creo que es fundamental que trabajemos a la hora de que el agricultor perciba que este recurso es un recurso viable. Nos encontramos con muchísimas dificultades en determinadas zonas para hacer ver al agricultor, y como digo, nos toca en primera mano porque somos una organización agraria y por lo tanto tenemos que hacerlo, que este es un recurso que va a ser fundamental. ¿Qué nos ocurre? Que el agricultor lo percibe cuando está en una situación extrema. Cuando no tenemos otra forma de tener otra agua, echamos manos de esta. Creo que ahí tenemos que tener capacidad de anticiparnos y hacer ver que no tiene por qué ser así. Y luego, evidentemente, creo que la desalación es fundamental, hay que abaratar los costes. La agricultura, no todas las agriculturas pueden soportar unos costes elevados, por lo tanto ahí queda un trabajo por hacer. Y en materia de reutilización tenemos otro problema que hay que buscar cómo solventarlo. Y no sé si en Murcia, y esto va más dirigido precisamente a mis vecinos murcianos, y uno de los problemas que nos encontramos es la estacionalidad de las aguas depuradas, que no siempre coinciden con las necesidades del sector agrario. En nuestra provincia, en nuestra zona, no solamente en nuestra provincia, sino en nuestra zona, hay una alta, se genera mucha agua para depurarse en verano, por las condiciones del uso turístico que tiene en ocasiones el agua, pero no siempre coincide con las demandas que tenemos en el sector agrario. Y a veces falla, ¿no? No conseguimos utilizar el 100% del recurso porque no tenemos capacidad de conservar ese agua. No sé si en Murcia, guardar, almacenar esa agua depurada. No sé si en Murcia esto lo tenéis más avanzado. Y nada, muchas gracias y animar a la asociación a que cuente con nuestra organización en aquello que necesitáis. Muchas gracias. Pues yo creo que por alusiones... Te diré 2 cosas, ¿no? La primera reflexión que hacías sobre cuál es, digamos, cómo de predispuesto está el agricultor a utilizar el agua regenerada. Eso te diré que mi percepción, cómo se circunscribe a la región de Murcia, es un tema ampliamente superado. Si hablas con tus compañeros de COAG Murcia, verás como allí no hay ningún problema para reutilizar el agua que proviene de la depuración, por cuanto además es que se la están llevando, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que al menos los agricultores de la región de Murcia han entendido que es un recurso absolutamente fiable y lo están utilizando con absoluta garantía y con absoluta confianza, ¿no? Me comentabas el tema de la estacionalidad, ¿no? Nosotros en la región de Murcia pues tenemos plantas en zonas costeras que efectivamente pues adolecen de esa cuestión, ¿no? Efectivamente, pues en verano tratan caudales más importantes que en invierno y por tanto se producen mayores volúmenes de agua. Pero es verdad que las comunidades de regantes de Murcia todas han trabajado mucho durante los últimos 25-30 años en tener una capacidad de almacenamiento muy importante. O sea, hay un volumen de balsas en la región de Murcia muy grande. Estamos hablando de que la región de Murcia tiene 15.000 balsas aproximadamente que están dentro del sector agrícola, ¿no? Y eso nosotros lo hemos fomentado también a través de ayudas. Nosotros hemos puesto una cuantía de dinero importante, no sé decirte ahora mismo la cifra porque no la tengo, pero precisamente para el fomento del agua regenerada, una cosa que nosotros hemos hecho es decir, bueno, lo comentaba antes la compañera del Ministerio, ¿no? Es que para fomentar el uso del agua regenerada hace falta no solamente tener la estación regeneradora, hace falta las infraestructuras de distribución y también de almacenamiento que nos permiten hacer uso de esa agua regenerada. Nosotros hemos trabajado bastante intensamente con las comunidades de regantes para dotarles y ayudarles a través de dotaciones económicas para que puedan construir la infraestructura de distribución, pero también la de almacenamiento.
Por lo tanto, para nosotros es un problema resuelto por cuanto tienen las balsas, que les permiten almacenar los excedentes que se generan en verano y que puedan utilizar en otra época del año. Muchas gracias, Domingo. Por eso estamos hoy aquí. De hecho, en el caso de la desalación, hace poco lanzamos una campaña que se llamaba Las 10 certezas sobre la desalación, en la que decíamos que el agua desalada no es tan cara, ni consume tanta energía, ni contamina, etcétera. Y vamos a hacer algo parecido con la reutilización. Y estaríamos encantados de trabajar mano a mano con vosotros y con los usuarios para hacer cambiar la percepción del uso de estas aguas a personas que puedan pensar que tiene algún tipo de impacto o que es negativo. Por último, añadiría, a partir de hoy tienes a disposición para visitar 80 comunidades de regantes que conforman el Sindicato Central de Regantes para que podáis ver de primera mano la experiencia que tenemos en la utilización de aguas regeneradas, que creo que es la mejor manera, como pueden ser en comunidades de regantes además con una población grande y con una superficie de aplicación de riego grande, como son las comunidades de regantes del campo de Cartagena, las comunidades de regantes de Lorca y de riegos de Levante de Elche. Muy bien, pues si ustedes... Hay una última pregunta muy breve porque tenemos que clausurar el acto y cualquier otra pregunta, por favor, que les quede a todos ustedes en el tintero, se las pueden enviar a EDIR, ¿vale? No queremos que quede ninguna pregunta por responder, pero vamos ya con cierto retraso. Así que vamos a dar respuesta a esta pregunta y las siguientes se pueden mandar a EDIR. Bueno, es una... pues, en realidad son dos, pero muy rápidas. Muy breve, son para por dos favor. ponentes Gracias. diferentes. Jaime de Miguel ha presentado el panorama de los tres planes, o sea, ha unido el mapa de los tres planes de Valencia, o sea, del Júcar, del Segura y de las cuencas mediterráneas andaluzas. Y yo le quería preguntar a José Ángel por qué de los tres planes solamente el plan del Segura tiene una restricción con respecto a la calidad y con respecto al boro, que lo han mencionado antes, de 0,4. Es decir, ¿por qué el agua desalada, para el uso del agua desalada? ¿Por qué el plan del agua desalada tiene esa limitación? Esa limitación estriba precisamente porque el aporte en gran medida de esas aguas desaladas se hace a la infraestructura del post-trasvase, ¿vale? Donde hay una mezcla de recursos y lo que no queremos es ni desde la administración competente en materia hidráulica, que es la Confederación Hidrográfica del Segura, ni desde los usuarios, ni desde Aquamed, lo que queremos es un incremento de los niveles de boro, porque hay una infraestructura común, ¿vale? Agua desalada, pero no es a la depurada o a otra fuente que a veces, y según las analíticas que a veces publicáis, tienen otros contenidos en boro superior. Entonces, ¿por qué se discrimina el agua desalada frente al agua regenerada, por ejemplo, o al agua reutilizada? Con respecto al boro estoy hablando. Y, bueno, es simplemente una pregunta que lanzo. Y a Inmaculada le quería preguntar si en las próximas revisiones de los planes, de estos tres planes que concretamente ha presentado Jaime, desde el punto de vista del Ministerio, ¿va a haber una unificación de criterios? Porque si ahora tenemos que hacer una desaladora en el Júcar y no tenemos que cumplir ese 0,3, que sí hay que cumplir, o 0,4 ahora, 0,3 era la revisión anterior, depende de dónde hagamos la desaladora, ¿vamos a tener que sacar una calidad diferente? Pues yo, esa es mi pregunta. Yo no me voy a poder contestar a esta pregunta porque yo represento hoy aquí al Ministerio de Agricultura y no es la competente en la gestión del agua. Me vas a perdonar si igual no he explicado bien al principio cuál es el cometido que tiene el Ministerio de Agricultura, que me parecía importante hacer esa reflexión para que no se nos confunda con las actuaciones que lleva a cabo el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, con sus confederaciones hidrográficas, con sus planes hidrológicos, sí, que son los que marcan un poco las reglas del juego. El Ministerio de Agricultura es el que luego hace uso de ese agua y facilita el uso de la misma a los regantes. Estrictamente, además, mi subdirección concretamente a lo que es la comunidad de regantes. Entonces, claro, yo no te puedo dar respuesta a esto porque corresponde a otro ministerio. Vale, gracias. Muy bien. Querríamos seguir con más preguntas. Lo sentimos mucho, las pueden enviar, como comentábamos, a EDIR, Inmaculada Bravo, José Sandoval, José Ángel Pérez y Domingo Zarzo. Muchísimas gracias por participar en esta mesa redonda. España, cuando quiere, es un país líder y la desalación es un ejemplo de ello. Así que muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias a todos. Ya estamos acabando. Y para terminar este observatorio, tenemos también la suerte de contar con la clausura del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y también presidente del canal de Isabel II, Carlos Novillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La suerte es mía de poder estar aquí. Dar las gracias a EDIR por invitar a la Comunidad de Madrid, al presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización y representantes del sector, expertos, en lo poquito que he podido oír en esa discusión que estaba en la mesa en cuanto a lo que es la necesidad de la agricultura, ¿no? Nosotros en la consejería sí que es cierto que agrupamos todos los elementos, ¿no? La tierra, el agua, el fuego y el aire, y dentro de la gestión del agua es verdad que en Canal de Isabel II pues nos ocupamos del consumo humano, ¿no? En la parte de agricultura, evidentemente también, en el apoyo a los agricultores, si bien la competencia de aportarles el agua es de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero sí que estamos muy pendientes de apoyarles en todo lo que supone la mejora y la eficiencia de los sistemas de riego, ¿no? Las concentraciones parcelarias, muchas tan necesarias para hacer eficientes esos sistemas. Pero hoy yo quería hablarles pues, del trabajo que hace Canal de Isabel II, que todos conocen. Para nosotros, la joya de la corona de la Comunidad de Madrid, una empresa de 172 años que permitió lo que es hoy en día esta región, creó el Gran Río de Madrid, un río que no teníamos para poder desarrollar la capital. El Manzanares es un río poco caudaloso y, a diferencia de otras capitales europeas, pues no teníamos esa oportunidad de generar. El agua es el pilar esencial del desarrollo económico y social y el Manzanares se quedaba corto, ¿no? Y ahí fue donde hace 172 años pues empezó a generarse esa gran infraestructura que es el canal de Isabel II, que conecta 13 embalses en toda la región y que aprovecha pues, hasta la última gota de agua, ¿no? Estamos en este momento pues, en una situación ideal, con más de un 90% del agua embalsada. Tenemos capacidad de aportar, si no hubiese ninguna gota más de lluvia, hasta 18 meses, asegurar el consumo de ya los más de 7 millones de habitantes de la región. Pero seguimos trabajando en esa planificación porque sigue creciendo la población, sigue creciendo la actividad económica y entendemos que tanto el agua como la energía son los pilares que lo van a sustentar. Por eso, Canal siempre sus beneficios los reinvierte, pese a tener la tercera tarifa más baja de España del agua, consigue beneficios y los reinvierte en su red de abastecimiento. Hemos conseguido, gracias a estos años, invertir más de 2.000 millones, tener en los 18.000 kilómetros de tuberías, minimizar al 4% las pérdidas. Yo creo que esto es un gran reto que tenemos en toda España para poder aprovechar el agua. También en lo que es el agua de riego en la agricultura necesitamos ser más eficientes en su uso y mejorar esas infraestructuras, ¿no? Un 4% son 12 puntos menos que la media española y eso solo se hace con inversión. También estamos muy comprometidos con la otra parte del ciclo del agua, que es la gestión de todas las redes de saneamiento. Estamos incorporando cada vez más municipios para mejorar esas redes y esa depuración de esas aguas que nos permiten algo que habrán hablado ustedes aquí, que es la regeneración, ¿no? Estamos muy empeñados en el uso de agua regenerada. Ya conseguimos en los datos unos 400.000 metros cúbicos diarios. Hay en torno a 26 municipios que ya cuentan con esa red, no solo generar el agua, sino también llevarla a los puntos necesarios y en este caso ya hay 26 municipios que riegan sus parques y jardines con agua regenerada, además de una gran empresa que tenemos en Fuenlabrada, como es International Paper, que utiliza el entorno de 2,9 hectómetros cúbicos al año de agua regenerada para sus procesos, ¿no? Por tanto, ahí también estamos muy implicados con el objetivo de que no se desperdicie agua de consumo y que si hay otras oportunidades, como es este agua regenerada,
así se pueda hacer, ¿no? Es auténtica economía circular la que aplica Canal y también su compromiso, evidentemente, con el respeto del medio ambiente. Al final, todo el agua que beben los madrileños viene de poder conservar los entornos que generan esa riqueza en el Valle del Lozoya, como principal cabecera de nuestros grandes embalses, pero en toda la región, ¿no? Y a partir de ahí, pues el compromiso de Canal de Isabel II con el medio ambiente es clave, con la transición energética. También estamos en un plan solar que nos va a llevar a 2030, junto con la generación hidroeléctrica que tenemos en alguna de nuestras presas, a ser completamente autosuficientes, y continuaremos en esa senda pues para aportar una mejora del medio ambiente. Es verdad que no en el agua desalada tenemos una experiencia, no dentro de Madrid evidentemente, pero sí en Lanzarote. Somos los que gestionamos el agua en esta preciosa isla, y en la misma pues bueno, tenemos, como digo, esa experiencia del uso de desaladoras que realmente ha transformado la isla, ¿no? Las Islas Canarias, como ustedes saben, pues son muy dependientes para su principal sector económico, que es el turismo, de hacer un buen trabajo con las desaladoras, y en este caso pues ahí también está Canal dando agua a Lanzarote y La Graciosa, 200.000 habitantes, en esa, como digo, experiencia fuera de nuestras fronteras. Y como digo, pues bueno, el compromiso va a ser planificar a futuro, como ya se hizo hace 172 años, apartarnos de lo que a veces pues la política cortoplacista pues nos lleva a no ver cuáles pueden ser las consecuencias. Tenemos datos históricos de cómo hemos reducido la captación en un 20% en los últimos 25 años, y eso es una señal de atención de que tenemos que seguir trabajando para aprovechar la última gota, ¿no? Actuamos, como digo, en todas las áreas, en el área de mejorar la red, también la concienciación ciudadana. Hemos conseguido reducir un 25% el consumo per cápita en esos 25 años, por tanto, con eso estamos compensando esa menor captación que tienen nuestros embalses, pero también vemos como el régimen de lluvias ha variado, ¿no? Y tenemos lluvias torrenciales que también nos generan muchísimo daño en los cauces, y por tanto el reto de Canal de Isabel II, ya que es muy difícil crecer en lo que es la captación y generar nuevos embalses, pero sí que aprovechar ese agua regenerada, también reducir el impacto de esas lluvias torrenciales con los tanques de tormentas. Aquí en Madrid tenemos los más grandes del mundo, y vamos a seguir trabajando para optimizar esa gestión del agua. Así que nada más, yo darles las gracias por permitirme este momento de trasladarles en qué está trabajando la Comunidad de Madrid, y bueno, pues seguiremos muy atentos a los avances. También nos preocupa muchísimo, como no puede ser de otra manera, el agua para la agricultura y la ganadería, y bueno, pues tender la mano, por supuesto, a la Confederación para intentar seguir mejorando esa gestión del agua. Muchísimas gracias. Pues llegamos al momento de clausura a cargo de Mari Carmen, la vicepresidenta, no te voy a ascender, de AEDIR. Bueno, pues en primer lugar agradecer a todos los asistentes, agradecer la buena acogida que ha tenido esta iniciativa del Observatorio del Agua dentro del interés de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, AEDIR, de llevar y promulgar y difundir por las ventajas que hemos visto de la desalación y reutilización. Como decíamos, llegaron hace muchos años y han venido para quedarse y para ayudar a rebajar ese déficit hídrico y este estrés hídrico que periódicamente y año a año vamos sufriendo y que últimamente se está intensificando. Esperamos que haya servido para esta puesta en común, para saber qué se ha hecho hasta ahora, qué se está haciendo y qué se tiene que hacer. Y nada, reiterar el agradecimiento de todos el Consejo y todos los de la Asociación por vuestra asistencia. Muchas gracias.